No hagas un plan que es lo que deberías hacer. Haz un plan que describa un futuro para que puedas sentarte y decir, mira, si tuviera ese futuro, entonces todas las cosas horribles que me van a pasar valdrán la pena. Eso es lo que quieres. Entonces, quieres pensar, este juego vale la pena jugarlo a pesar de su tragedia. Eso es lo que tienes en la vida, suficiente significado para servir como antídoto a la tragedia, y luego generas una estrategia. La otra cosa que deberías hacer si no eres muy industrioso es disciplinarte. Come 3 veces al día, en horarios regulares de comida. Eso es algo bueno para practicar, porque eso empieza a poner algo de estabilidad en tu vida. Levántate a la misma hora. Recomendaría mucho a todos esos jóvenes que están escuchando, si quieres tomar ventaja en la vida, sal de la cama por la mañana. A medida que he envejecido, me he levantado más y más temprano. Eso es en parte porque no necesitas tanto sueño, pero también porque me he vuelto más y más disciplinado. Levántate temprano en la mañana y haz tus cosas. Aprende a levantarte a las 6 de la mañana y serás una criatura letal, especialmente si puedes ponerte a trabajar. Tendrás la mitad de tu maldito día hecho, y eso es una ventaja enorme, enorme. ¿Necesitas motivación? Mira un top 10 con Nación Creer. Hola, soy Evan Carmichael y hago estos videos porque probablemente eres la persona más ambiciosa de tu círculo. Pero sabes que eres capaz de más. Y obtienes ese impulso rodeándote de los mejores. Así que hoy aprendamos de uno de los mejores, Jordan Peterson, y mi opinión sobre sus 10 reglas del éxito. Disfruta. Mira, Will Ferrell, Warren Farrell, no el comediante. Warren Farrell, el autor. Él presentó datos en ¿Por qué los hombres ganan más?, que es un libro que recomendaría, por cierto, mostrando que si trabajas un 13% más de horas, ganas un 40% más de dinero. Y es no lineal. Entonces piensas, ¿por qué es eso? Bueno, imagina que tienes 10 empleados y uno de ellos trabaja un 10% extra. No es mucho. Bueno, ¿con qué frecuencia va a ser promovida esa persona, asumiendo que tienes una idea como jefe? Es como si miraras a las 10 personas y pensaras, bueno, ese tipo siempre está aquí, como 45 minutos antes. Es como, ¿por qué no le damos la promoción? Obviamente, ¿verdad? Entonces, estas pequeñas ventajas que puedes manejar así, trabajar un 10% extra o un 13% extra, tienen beneficios no proporcionales. Eso es parte de la distribución de Pareto. Así que organiza tu ciclo de sueño para que te levantes por la mañana. Aprende a hacerlo. No hay excusas. Estoy demasiado cansado por la mañana. No me gustan las mañanas. ¿A quién le importa? Eso no es relevante. Es como, disciplínate para que puedas manejarlo. Programa tus comidas, porque esa es una buena rutina disciplinaria. Y luego aprende a usar un calendario, como Google Calendar. La mayoría de ustedes, muchos de ustedes no usan un calendario. Bien, un calendario no es una prisión, y no es un tirano. No si lo usas correctamente. Un calendario mantiene la ansiedad a raya. Asegura que hagas lo que necesitas hacer, lo cual es importante porque de lo contrario te atrasas. Pero si lo usas correctamente, también te ayuda a planificar lo que quieres hacer. Así que puedo decir, bueno, organiza tu maldito calendario y diseña los días que te gustaría tener. Para eso es tu calendario, para que puedas poner todo tipo de cosas que quieres hacer. Y eso sería bueno para ti. Y esa es una muy buena manera de empezar a ser más industrioso. Haz un plan. Necesitas un plan para 3 años. Necesitas un plan para el próximo año. Necesitas un plan para los próximos 6 meses. Necesitas un plan para los próximos 3 meses. Necesitas un plan para la semana. Necesitas un plan para el día. Necesitas un plan para la hora. Todo eso, todo eso. Hago listas constantemente de lo que tengo que hacer. Y son, como, diarias, semanales, mensuales, anuales. En este momento no puedo mirar más allá de unos 6 meses. ¿Sabes? Porque mi vida es demasiado complicada y caótica. Pero necesitas una visión de quién podrías ser, qué carácter podrías tener, de 3 a 5 años. No puedes ir mucho más allá de eso, porque la vida es demasiado impredecible, creo, para hacer una visión a más largo plazo que eso sujeta a... Hay demasiada incertidumbre asociada como para dedicarle mucho tiempo. Tal vez puedas extenderlo a 5 años, y en casos raros, puedes tener un objetivo a 10 años. Pero tiene que ser bastante general. Pero quieres planes en todos esos niveles de detalle. Quieres escribir las cosas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a andar a tientas y conseguir lo que necesitas? ¿Vas a andar tropezando y ser útil para otras personas? Y es útil ser útil para otras personas, ¿sabes? Entonces quieren trabajar contigo. Quieren hacer cosas contigo. Quieren tenerte cerca. Confían en ti. Te abren oportunidades. Y si andas tropezando como si estuvieras ciego, no vas a llegar a ninguna parte. Y luego vas a sufrir. Y luego vas a estar amargado. Y luego vas a ser cruel. Así que, eso es un infierno. Es un mal resultado. A menos que quieras eso, no lo busques. O apunta a lo contrario, porque así es como sales de eso. Regla número 2. Usa tu libertad de expresión. Entonces yo diría, bueno, sin libertad de expresión, no hay pensamiento verdadero. Y luego podrías decir, bueno, ¿a quién demonios le importa si pensamos o no? Y creo que la respuesta a eso es bastante sencilla. Quiero decir, podrías pensar que es tan obvio que no necesita explicación, pero hay muy pocas cosas que son tan obvias que no necesitan explicación. Entonces, la razón por la que piensas,
es para que el mundo no te golpee tan fuerte como podría. Fundamentalmente. ¿Sabes? Y realmente lo digo técnicamente, porque la forma en que las personas desarrollaron la capacidad de pensar fue que el lóbulo prefrontal, que media gran parte de la habilidad lingüística voluntaria, en realidad surgió a lo largo de la historia evolutiva del córtex motor. Y eso es algo muy interesante de entender, porque significa que, ya sabes, los animales básicamente piensan moviéndose. Y el problema con eso es que si piensas moviéndote y haces el movimiento equivocado, entonces estás muerto. Mientras que lo que los seres humanos pueden hacer es generar avatares ficticios de sí mismos en mundos ficticios, y pueden ejecutar los avatares como simulaciones, y los que son eliminados no se expresan en el comportamiento. Y quiero decir, puedes hacer eso con palabras también, aunque la gente, ya sabes, originalmente lo habría hecho principalmente con imágenes. Hacen lo mismo con el drama. Y entonces, la razón por la que piensas, y creo que fue George, ¿fue Alfred North Whitehead quien dijo esto? Creo, pero no estoy absolutamente seguro. La razón por la que piensas es para que tus pensamientos puedan morir en lugar de ti. Y eso es una frase brillante. Es una frase brillante. Brillante. Y absolutamente el caso. Entonces, si piensas correctamente, eliminas las ideas que, si las llevaras a cabo, te matarían. O al menos te causarían sufrimiento. O quizás causarían sufrimiento a las personas a tu alrededor. Y dado que es más o menos obvio a priori que el sufrimiento es peor que no sufrir en la mayoría de las circunstancias, parece razonable actuar de una manera que lo minimice en la medida de lo posible. Y por eso, necesitas claridad de pensamiento, porque eso te ayuda a guiarte a través de un mundo envuelto en niebla y lleno de objetos afilados. Y si no quieres tropezar con ellos y empalarte, entonces deberías tener una visión aguda y una capacidad aguda para comunicarte. ¿Sabes? Eso es una de las cosas que les digo a los estudiantes cuando trato de enseñarles a escribir, porque nadie les dice por qué deberían aprender a escribir. Es como, aprendes a escribir para poder pensar, y aprendes a pensar para que el mundo no te trate más duramente de lo absolutamente necesario. Y eso no es broma. ¿Sabes? Y si eres una persona que ha estado un poco por ahí, ves muy rápidamente que las personas que afinan sus argumentos adecuadamente y pueden articular su posición y defenderla, son siempre las personas que tienen más éxito, y son más convincentes, y que cambian la forma en que funcionan las estructuras, y que también ayudan a que las cosas continúen en el camino correcto, cuando están en el camino correcto. No es broma ser articulado y poder pensar. No hay nada más poderoso que eso. Y eso es una buena transición hacia la segunda o la tercera parte de lo que quería hablar contigo. Verás, desde que hice esos videos, me he vuelto, supongo que la palabra es popular en... Sí, bueno, de muchas maneras. Para finales de noviembre del año pasado, había más de 200 artículos de periódicos sobre las consecuencias de los videos que había producido. Y esos eran, como, artículos impresos en prensa. No estoy hablando de nada que haya pasado en YouTube. Y YouTube es un fenómeno muy extraño. Déjame decirte, es mucho más poderoso de lo que piensas. Así que, como un comentario aparte, estuve en un programa la semana pasada, presentado por un tipo llamado Joe Rogan. No sé cuántos de ustedes saben quién es Joe Rogan. Joe Rogan obtiene 1.200 millones de descargas de sus podcasts al año. Solo piénsalo. Es absolutamente incomparable. Y todos los menores de 30 años obtienen sus noticias ya sea de Facebook o de YouTube. Y las viejas fuentes de medios convencionales están tan muertos que apenas puedes creerlo. Entonces, YouTube. Y una de las razones por las que lo menciono es porque YouTube es la primera plataforma que ha proporcionado a las personas la capacidad de hacer que la palabra hablada sea tan extendida y permanente como la palabra escrita, ¿verdad? Es una revolución cultural completa. Es la primera vez que sucede. Quiero decir, no tendría que ser YouTube. Simplemente resulta que es la plataforma que llegó primero. Pero es algo importante. Y de todos modos, la razón por la que me hice popular, creo, fue en parte por los videos filosófico-políticos que hice. Pero luego, cuando la gente llegó a mi sitio web para verlos, se quedaron, generalmente hablando, para ver las conferencias que había estado publicando allí desde 2013. Y esos se derivaron del trabajo que hice en un libro llamado Mapas del Significado, que publiqué en 1999. Y verás, lo que estaba tratando de hacer con ese libro era resolver algo que era muy complejo. Y eso fue cuando estaba creciendo, y la Guerra Fría estaba en su apogeo. No podía entender precisamente por qué nos habíamos dividido en dos campos armados en torno a nuestras respectivas posiciones ideológicas, ni por qué esas posiciones ideológicas eran tan importantes,
que la gente arriesgaría la destrucción del mundo para protegerlas, digamos. ¿O por qué eran esas dos ideologías en particular? O si esto era solo una diferencia de opinión, ¿verdad? Lo cual eso sería una visión más posmoderna. Hay múltiples maneras de organizar sociedades. En Occidente, organizamos nuestra sociedad de una manera, pero esa es una de una multitud de formas potenciales de organizar la sociedad. Y digamos que los comunistas decidieron organizar su sociedad de otra manera. Y los seres humanos son infinitamente maleables. Y entonces, ya sabes, las estructuras sociales que ocupamos son arbitrarias en cierto sentido. Una cuestión de opinión, y tal vez de opinión colectiva. Pero no obstante, sigue siendo una cuestión de opinión. Y pensé, bueno, ¿es el caso que los valores que consideramos verdaderos en Occidente se basan meramente en opiniones? Y entonces, comencé a investigar eso, y la conclusión a la que llegué, como consecuencia de abordar la pregunta desde múltiples perspectivas diferentes, fue que esa no era una manera razonable de formular, de interpretar la evidencia. Y así que miré evidencia de la neuropsicología y la neurociencia, principalmente basada al menos en parte en el trabajo de alguien llamado Jeffrey Gray, que era un muy buen psicólogo, muy interesado en la ansiedad. Miré la psicología conductual general, miré la literatura y miré la mitología. Y pude ver un patrón emergiendo en todos ellos, lo cual creo que es una buena manera de determinar si algo existe o no. Es una cosa ver un patrón en un conjunto de datos, pero si puedes ver el mismo patrón en otro conjunto que es bastante distinto históricamente del primero, y luego ver el mismo patrón en otro conjunto, y luego en otro conjunto, entonces la probabilidad de que ese sea un patrón espurio comienza a disminuir bastante radicalmente. Regla número 3. No subestimes a los demás. Nunca debes subestimar a las personas con las que estás en guerra. Ese es un gran error. Ellos son. Y no veo ninguna evidencia de psicopatología clínica en el lado de Putin. Quiero decir, él es. Los rusos son complicados. Y él es complicado. No es, de ninguna manera, el peor líder que Rusia ha tenido en los últimos 100 años. Ni por asomo. No estoy defendiendo a Putin, pero no voy a demonizarlo casualmente. No puedes tomar tu comprensión simplista de Adolf Hitler o Joseph Stalin, que es incompleta, y luego decir, bueno, ese es Putin. Es como, mira, estamos en problemas aquí. Las guerras tienden a extenderse, y todos pensaron cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, que serían unos pocos meses, y cuando no fue así, pensaron, bueno, ganaremos fácilmente. Eso no es lo que va a suceder. Y la gente pensó lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, y pensaron lo mismo en Afganistán, y así. Este es un conflicto localizado entre Ucrania y Rusia. Bueno, en primer lugar, no lo es. Es una guerra por poder de Rusia contra todo Occidente, obviamente. Ahora, no todo el mundo está de acuerdo con eso, pero gran parte del mundo sí. Pero no todo. Y entonces, ya sabes. Podrías decir cuando tu manga se queda atrapada en una máquina industrial, y solo una pulgada de tu manga está dentro. Piensas, bueno, todavía tengo todo mi brazo. Es como, sí, por los próximos 10 minutos. Pero no pienses que así será en media hora. Y será un absoluto milagro si esto no nos envuelve a todos. Y hay una alta probabilidad de eso, con todo lo que eso conlleva. ¿Qué significaría para los rusos perder? Digamos que eso es lo que quiere Occidente. Queremos que Rusia pierda. Bien. Bueno, ¿qué quieres decir con eso? Perder exactamente. ¿Quieres que los rusos sientan que van a perder? Tienen bombas atómicas. ¿Qué le va a pasar a un país que ya está paranoico y desorientado si también piensan que van a perder? ¿Crees que simplemente van a perder y nosotros no vamos a perder junto con ellos? Eso no va a suceder. Y entonces, estamos jugando con fuego y creo que he escrito un artículo llamado La Guerra Civil en Occidente, porque creo que lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania es una guerra civil en Occidente. Es solo. Ahí es donde comenzó. Rusia es Occidente. Y no se trata solo de la expansión territorial post-soviética. No se trata solo de petróleo y gas. Definitivamente se trata de esas cosas. Pero es mucho más. Se trata de la asombrosa ceguera y estupidez de Europa en el frente energético. ¿Quién no sabía que esto iba a suceder? ¿Quién es tan ciego que creyó que hacer a Europa dependiente del petróleo y gas ruso, por razones ambientales, no iba a producir esto? Piensa. Bueno, no lo sabíamos. Bueno, si eres un estadista y no sabías eso, eres tan incompetente que desafía la comprensión, porque eso es tan evidente.
Y ahora estamos en esa situación. Regla número 4. Convierte el caos en orden. ¿Cómo enmarcas eso? ¿Cómo tomas ese caos emergente y lo conviertes en un orden habitable? No lo sabes. ¿Está todo el sistema capitalista podrido hasta la médula? Quiero decir, esa es una explicación conveniente bajo esas circunstancias. Eso es seguro. ¿Estabas trabajando para un hijo de puta psicópata? ¿Tomaste la decisión equivocada en la universidad? ¿Y fue culpa de tu padre porque nunca hiciste lo que querías? ¿O fue tu culpa por no enfrentarte a él? ¿O es una industria moribunda? ¿O tal vez es un llamado de atención para que vayas a hacer algo más que has estado esperando hacer? ¿Sabes? Eso que realmente has querido hacer toda tu vida. Y por eso estás haciendo un trabajo tan miserable en tu ocupación actual, porque estás amargado y resentido por el hecho de que nunca hiciste lo que querías. No lo sabes. Es todas esas cosas a la vez. Y eso es muy estresante porque todas esas cosas a la vez son demasiadas cosas. Y ese es el resurgimiento del caos. Esa es la inundación. Sí. Ese es el regreso al comienzo del cosmos. Esa es otra forma en que ha sido representado mitológicamente. Es que viajas todo el camino de regreso al comienzo del cosmos, cuando no hay nada más que caos indiferenciado. Y eso es lo que estás enfrentando. Y tal vez sea demasiado para ti. Y a menudo lo es. Quiero decir, eso puede ser traumatizante. Puede dañar tu cerebro. ¿Sabes? Es simplemente demasiado para soportar. Pero no importa. Estás atrapado con eso. Entonces, ¿cómo respondes a eso? Bueno, parte de eso es una emoción negativa catastrófica. Te paralizas. Y eso es protectivo. Y tal vez ni siquiera quieras moverte. No quieres levantarte de la cama por una semana. Y eso es porque tu cuerpo está reaccionando como si el suelo del dormitorio estuviera cubierto de serpientes. Y lo mejor que puedes hacer es no moverte. Solo congelarte. No es una situación agradable porque estás hiperexcitado. Muy exigente fisiológicamente. Y no hay nada en ello que sea productivo. Excepto tal vez que las serpientes no te vean. Pero ya te han visto. Así que eso no ayuda mucho. Entonces tienes toda esta emoción negativa indiferenciada. Ansiedad, miedo, dolor, ira, culpa, vergüenza, dolor emocional, toda la plétora de catástrofes. Y luego, tal vez al otro lado acechando está. Gracias a Dios que terminé con ese trabajo. Simplemente lo odio. Me arrastro al trabajo todos los días. Y hay una pequeña parte de mi alma que está tan malditamente feliz de que finalmente me despidieron, que apenas lo puedo soportar. ¿Sabes? Y tal vez ni siquiera lo admites a ti mismo porque, bueno, eso significaría que todo ese tiempo que pasaste en el trabajo fue solo un costo hundido. Te estás engañando todo el tiempo. Es una cosa interesante de considerar. Sin embargo, a veces sí estás en la desagradable circunstancia de tener que despedir a alguien. ¿Sabes? A veces despedir a alguien es lo mejor que le puede pasar, lo cual no significa que debas salir y, ¿cómo?, disfrutarlo. Aunque he conocido a personas muy desagradables que realmente disfrutaban despedir a la gente. Y te contaré una historia sobre eso en algún momento, porque es bastante interesante. Pero, ya sabes, a veces si alguien simplemente está cojeando en su trabajo y lo hace tan miserable y lamentablemente como puede imaginar, lo mejor que puedes hacer por ellos es decirles, ¿sabes? Estás fallando en esto. Y eso no significa necesariamente que tendrías que estar fallando en absolutamente todo lo demás en el mundo entero. Así que tal vez deberías simplemente aceptar el maldito fracaso e ir y probar algo nuevo. Y, quiero decir, eso es aterrador para la gente. Y sé que lo odian y todo eso. Pero a veces es mejor que la alternativa, que es solo una lenta y tortuosa muerte. Así que aquí hay una forma divertida de verlo. Así que digamos que caes justo en ese agujero que está debajo de todo, y te has topado con una anomalía que no entiendes. Dices, ¿de qué está hecha exactamente esa anomalía? Sé que es una forma extraña de pensarlo, ¿sabes? Porque no es... Bueno, podrías decir, vamos a seguir con eso. Es una metáfora. ¿De qué está hecha esa anomalía? Bueno, aquí hay una forma de pensarlo. Está hecha de espíritu y materia. Y aquí está el porqué. Esto es algo que aprendí en parte de Piaget. Él dijo, bueno, está hecho de materia, porque, por supuesto, ese es el mundo, materia. Y el mundo también es lo que importa, así que hay una especie de dualidad agradable ahí. Pero está hecho de espíritu, porque cuando encuentras algo anómalo y bajas por la madriguera, cuando entras en el inframundo que está debajo de todo en lo que has confiado, aprendes cosas allí. Entonces lo que hay ahí abajo es información, y eso es ahora. Es tal vez mucha más información de la que deseas, pero es información. Es información. ¿Y qué puedes? ¿Qué puedes hacer con la información? Puedes informarte con la información, ¿verdad? Puedes ponerte en formación con la información. Eso también es útil. Y entonces, cuando piensas, bueno, tú eres una psique, tal vez no eres un espíritu. Depende de, ya sabes, si eres materialista o no. Pero al menos podemos decir que eres una psique. La pregunta es, ¿de qué está hecha tu psique? Bueno, obviamente tiene un sustrato material, pero la materia resulta estar dispuesta en un orden particular.
Y ese es un orden de información. Y entonces, cuando caes en el inframundo que está debajo de todo y encuentras esa información latente, lo que puedes hacer es mejorar tu psique. Puedes hacer crecer tu espíritu, porque lo que haces es tomar la nueva información y la incorporas. Eso es como comer la manzana que Adán y Eva comieron. Lo incorporas, y eso hace más de ti. Y eso no es una proposición metafórica o metafísica. No es decir nada más que, bueno, eso es lo que pasa cuando los niños aprenden. Piensa en lo que sucede. Charles, de 3 años, tiene una representación del mundo de baja resolución, y es un ser humano de baja resolución. Tiene todos los elementos constituyentes, pero no está diferenciado de ninguna manera tremenda. Todo eso aún está por venir en el futuro. ¿Y qué hace el niño? Explorar. Bueno, ¿qué exploran? Cosas que no entienden. Ahí es donde está la información porque ya entiendes lo que entiendes. No hay información allí. Vas a donde no entiendes. Ahí es donde está la información. Y a partir de esa información, generas un mundo de mayor resolución. Y generas un yo de mayor resolución. Y así, del combate con el dragón subyacente del caos, generas espíritu y materia. Y eso es lo que haces cuando bajas al inframundo. Así que si no te mata, o si no te hace desear estar muerto, lo cual probablemente hará. Pero hay muchas cosas de ti que tienen que morir de todos modos. Así que tal vez eso no sea tan malo, porque si tuviste una relación que terminó en traición, entonces hay algo que no está del todo bien, ¿verdad? Hay algo que fue. Y la razón por la que digo eso, piensas, bueno, eso es un poco moralista. Es como, en realidad, no me importa ser moralista, por si no lo has notado. Pero eso no es un comentario justo, porque estás jugando el juego estúpido. Es como, vives con alguien, infidelidad. Ese es el juego, ¿verdad? Has decidido las reglas. Con el juego viene una moralidad. La moralidad son las reglas del juego. Bueno, entonces, la cosa colapsa en infidelidad. Es como, bueno, jugaste mal el juego, o era el juego equivocado. Uno de esos dos. Es uno de esos dos. Elegiste el maldito juego. Y habiendo elegido el juego, no puedes de repente decir, bueno, no, esas no son las reglas. Es como, si elegiste el juego, elegiste las reglas. Y si fallas en cumplir con las reglas, entonces fallaste. Ahora podrías decir, bueno, podría elegir un juego diferente. Es como, no me importa cómo resuelvas el problema, todavía estás atrapado con el problema. Es un problema moral, fundamentalmente. Y podría requerir una reestructuración de gran envergadura para solucionarlo. Así que, estás en el punto A, tratando de llegar al punto B. Eso no está funcionando. Te encuentras con una anomalía. No estás llegando al punto B, eso es seguro. Eres un estudiante de medicina. Escribes tus MCAT, que es este examen que tienes que hacer para ir a la escuela de medicina. Obtienes el 25º percentil. No sé quién eres, pero no eres un estudiante de premedicina. Y tal vez nunca lo fuiste, ¿verdad? Y ahí está el problema, hombre. Entonces, ¿quién demonios eres? No lo sabes. Colapsa aquí en este conflicto motivacional, este lugar de incertidumbre motivacional y emocional, y tremenda información. ¿Verdad? Es un lugar de transformación. Es el fénix que arde. Es la parte ardiente del fénix que arde. Es el viaje al inframundo. Es el viaje al infierno. Puede realmente ser un viaje al infierno, porque puedes descubrir que la razón por la que tu pareja te traicionó, o por la que no obtuviste tu maldita promoción, es porque hay algo seriamente mal contigo. Y lo sabes. Y no me refiero solo a que no sabes lo que estás haciendo. Quiero decir que hay un 25% de ti que realmente está apuntando a que las cosas no vayan bien. Y entonces caes en el inframundo y descubres que... Dios, acabo de obtener exactamente lo que estaba buscando. O, obtuve exactamente lo que la peor parte de mí estaba buscando. Y esa peor parte, eso es algo que hay que limpiar. Y no va a ser fácil, porque tiene sus garras en mí como algo feroz, algo realmente feroz. Y he estado jugando con eso durante mucho tiempo. Y tal vez ya ni siquiera pueda desprenderlo. Y eso no es tan divertido. Y ves a personas así en psicoterapia con mucha frecuencia. O las ves deambulando por las calles como absolutos despojos catastróficos de sí mismos. Ya sabes, porque han caído en el inframundo y terminaron en el infierno. Y no hay forma de salir de eso. Y esas son las personas a las que tiendes a dar un amplio margen cuando caminas por la calle. Además, para asegurarte de que realmente tomes acción después de ver este video, diseñé una hoja de trabajo especial y gratuita solo para este video. La hoja de trabajo destacará todas las lecciones aprendidas en este video, así como nuestras 3 enseñanzas y citas favoritas que te inspirarán a realmente hacer algo. La hoja de trabajo también te dará espacio para escribir cuáles son tus puntos clave y tu plan de acción específico para asegurarte de obtener resultados.
Si quieres la hoja de trabajo diseñada específicamente para este video absolutamente gratis, hay un enlace en la descripción abajo. Haz clic en él y comienza a construir el impulso en tu vida y tu negocio. Te veré allí. Regla número 5. Busca competencia. Es un error ser fatalmente cínico sobre la política, porque por todas las razones que hay para ser fatalmente cínico sobre la política, hay muchas más razones para ser fatalmente cínico sobre el conflicto que inevitablemente surgirá, o la tiranía que inevitablemente se manifestará, si no podemos manejar adecuadamente el sucio negocio de la política. Entonces, yo diría que no te vuelvas cínico prematuramente al respecto. Lo siguiente que diría es, ¿qué sabes? Y esa es una pregunta muy importante. Es como, ¿qué significa exactamente meterse en política? ¿Significa eso buscar poder político? ¿Significa eso buscar poder? Bueno, en primer lugar, no deberías estar buscando poder. Deberías estar buscando competencia. Y para buscar competencia, más vale que sepas algo. Y así diría, bueno, si quieres entrar en la política, quieres educarte, ya sabes, en todas las cosas en las que necesitas estar educado en la vida. Quiero decir, puedes empezar a jugar el juego político para familiarizarte con él. Pero, ya sabes, no es tan mala idea. Bueno, no es tan mala idea tener un trabajo por un tiempo, y tal vez una carrera. Y tal vez no sea tan mala idea tener una carrera exitosa en la que las personas dependan de ti para que empieces a entender lo que significa ese tipo de responsabilidad. Y tal vez no sea tan mala idea tener una familia. Porque los seres humanos adultos y maduros, tienden a tener familias, y se transforman cuando tienen familias. Porque cuando tienes hijos, alguien se vuelve más importante para ti que tú mismo. Y no eres maduro hasta que eso sucede. Y eso es necesario. Y entonces diría, bueno, asegúrate de que si estás buscando entrar en la política, estés aún más interesado en adquirir competencia, y que aprendas todo lo que puedas aprender que te haría una persona razonablemente sabia, para cuando alcances cualquier nivel de poder que puedas, autoridad, digamos, que puedas estar buscando. Quiero decir, he visto a muchas personas entrar en la política, ¿sabes? Esto sucede con los ideólogos, y la forma en que se elevan en la jerarquía de poder es siendo avatares más efectivos, marionetas de su postura ideológica particular, y no hay nada en eso que sea útil. No hay nada en ello que resuelva problemas del mundo real, y hay mucho que lo empeorará. Y si eso es lo que significa entrar en la política, yo diría que mantente bien alejado de ella. Pero si se trata de desarrollar tu carácter, y luego en algún momento asumir tu responsabilidad social, entonces adelante, y más poder para ti, porque necesitamos personas que sean competentes, y cuidadosas, y veraces, y valientes, y directas. Entrar en la esfera política para que las cosas no degeneren, y, con suerte, tener alguna oportunidad de al menos mantenerse o mejorar. Entonces, ¿qué necesitas saber? Necesitas ser realmente bueno en al menos una cosa. Tienes que especializarte. Tienes que ser un gran conector. Tienes que conocer a mucha gente. Tienes que ser honesto. Tienes que ser elocuente. Tienes que tener una visión. Tienes que tener una estrategia. Tienes que saber algo sobre historia, economía y política. Sería bueno saber algo sobre ciencia. ¿Sabes? Tienes que ser una especie de polímata antes de atreverte a entrar en ese ámbito con algún grado de confianza. Porque de lo contrario, todo lo que eres es un cañón suelto, y propondrás soluciones globales para mejorar el mundo. Ya sabes, agitando tu varita que no hará más que empeorar todo. Regla número 6. Determina tu libre albedrío. Quiero contarte un poco sobre cómo conceptualizar el libre albedrío. Creo, primero, porque es obvio que no tenemos un libre albedrío infinito. Nuestras elecciones están limitadas de muchas maneras, y creo que parte de la razón por la que hay una discusión continua sobre el libre albedrío en el ámbito filosófico. En la literatura filosófica es porque simplemente conceptualizar el tema adecuadamente es extraordinariamente difícil. Así que, me gusta pensar en ello, al menos en parte, de la manera en que piensas en un juego. Sabes, si estás jugando un juego, obviamente el juego tiene reglas. Entonces, si es un juego de ajedrez o un juego de baloncesto, hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Y así es un mundo cerrado en cierto sentido. Pero el hecho de que haya cosas que no puedes hacer cuando juegas un juego, también parece abrir un universo de posibilidades
para cosas que sí puedes hacer. Así que, el ajedrez obviamente te limita a un tablero, y a un cierto número de piezas, y a un cierto patrón de reglas. Pero lo extraño es que, cuando pones esas reglas, porque las reglas suenan como límites, siempre suenan como cosas que no puedes hacer, pero cuando estableces un mundo restringido así, y planteas un sistema de reglas, lo que haces es abrir una casi infinidad de posibilidades. Lo mismo con la música. Sabes, la música tiene reglas, obviamente. Y si sigues las reglas, entonces puedes crear una variedad infinita de música. Y así, hay una dinámica muy interesante que es difícil de entender entre la restricción y la posibilidad. Y hay una idea profunda asociada con eso, que leí en un comentario judío sobre las historias bíblicas que leí hace mucho tiempo, hablando sobre la relación entre Dios y el hombre. Y la idea era que Dios imagina un ser con los atributos clásicos de Dios: omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia, que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. ¿Qué le falta a un ser así? Y obviamente, la respuesta es nada, ¿verdad? Porque, por definición, esos tres rasgos proporcionan la ausencia de limitación. Pero entonces eso es exactamente lo que falta: la limitación. Y hay una conexión extraña entre la limitación, y estaba diciendo, digamos, la limitación que está gobernada por reglas, como mencioné antes, y la apertura de posibilidades. Entonces, no es necesariamente el caso que ahora el determinismo y la limitación sean exactamente lo mismo, pero son análogos, y necesitan discutirse juntos. Así que lo primero es que, cualquiera que sea nuestra elección libre, no está limitada. O está limitado. Está profundamente limitado. Ahora, aquí hay otra cosa. Si tomo mi brazo y hago esto, mira, lo haré de nuevo. Ahora, ves que hay un movimiento así, y luego mi mano se detuvo justo antes de mí, mi otra mano. Ahora, se necesita una cierta cantidad de tiempo para que los mensajes neuronales vayan de mi cerebro a mi brazo, y de regreso. Y el tiempo que toma mi mano para hacer esto y detenerse es en realidad más corto que el tiempo que toma un mensaje para llegar a mi cerebro y regresar. Entonces, lo que eso significa es que cuando planeo este movimiento, que se llama un movimiento balístico, se llama un movimiento balístico porque es como una bala. Una vez que lo sueltas, se ha ido. No hay forma de llamarlo de vuelta. De hecho, he organizado las secuencias neurológicas y musculares que permiten esa acción antes de que se implemente. Configuro todo eso, y luego se libera, y todo el proceso se desencadena. Y así, una vez que la acción ha sido liberada, digamos, entonces realmente no tengo libre albedrío, porque no puedo detenerlo. Ahora, entonces, piensas en eso. Parece que hay un gradiente temporal con respecto al libre albedrío. Es decir, a medida que miras hacia el futuro, tal vez cuanto más lejos miras hacia el futuro, más adelante en el camino, digamos, más libres son tus elecciones. Pero cuanto más se acercan a la implementación, más se vuelven deterministas, gobernadas por procesos causales estándar. Y hay algún punto de transición donde cambian de ser lo que describiríamos como elección. Aún no hemos llegado a la elección libre, pero al menos a elección. Hay algún punto de transición entre eso y el movimiento balístico. Regla número 7. Persigue tus metas. Ahora sabemos lo suficiente sobre psicología para saber que casi toda la emoción positiva que vas a experimentar en tu vida, y la emoción positiva es analgésica, por cierto, ¿verdad? En realidad calma el dolor. Así que no es solo positiva, también elimina lo negativo, lo cual es una gran ventaja. Casi toda la emoción positiva que vas a sentir, la vas a sentir en relación con un objetivo, porque sientes emoción positiva al acercarte a un objetivo. Y si quieres sentir emociones positivas, entonces necesitas una meta, y podrías pensar, bueno, si quieres maximizar esa emoción positiva, que es entusiasmo, y también lo que te impulsa hacia el mundo, además de sentirte bien, entonces necesitas la mejor meta posible. Bueno, eso. Porque eso va a involucrar los segmentos más grandes de tu ser, como, si tu objetivo es demasiado estrecho, entonces una parte de ti no va a estar de acuerdo. ¿Sabes? Si el objetivo está bien desarrollado y es multifacético, entonces todos pueden participar en eso, incluso tus elementos negativos, incluso tu ira y tu miedo pueden estar de acuerdo con eso, digamos. Así que necesitas un objetivo, hombre, que sea digno. Tienes que pensar, necesitas un objetivo que justifique la tragedia y la malevolencia de la vida. Eso parece ser lo fundamental. Ahora, tal vez pienses, bueno, no hay ningún objetivo que pueda hacer eso. Es como, bueno, todavía hay metas mejores y peores. Así que, y no estoy convencido de que no haya metas que puedan hacer eso. Creo que es una pregunta abierta. Nunca lo sabrías hasta que persiguieras la meta adecuada, el tiempo suficiente, para
para descubrir quién serías como consecuencia de perseguirla. Entonces, eso también es tu destino, o tu viaje existencial, ¿verdad? Tampoco es algo que alguien más pueda hacer por ti. Alguien puede decir, pon tu vida en orden, por el amor de Dios, y hazlo, hazlo, hazlo. Eso hará que el mundo se desarrolle mejor para ti, pero no hay manera de saberlo sin hacerlo. Así que, y a menos que pienses que has hecho un trabajo particularmente estelar en eso, entonces no tienes razón para dudar de su potencial validez. Además, ¿cómo? Los grillos te están diciendo esto, y así que... ¿Sabes? Son una fuente muy confiable. Bien, entonces ves esta estrella. La estrella se repite como un motivo en Pinocho, y uno de los elementos más interesantes aquí es que cuando Geppetto quiere transformar a su marioneta, el títere que está siendo manejado por fuerzas que operan detrás de escena, lo cual es una muy buena definición de la persona desde una perspectiva junguiana, ¿verdad? Y también algo indicativo de algo como una posesión ideológica o conceptual. Geppetto, que es un buen tipo, que es una figura paterna positiva, vuelve a levantar aunque es una figura patriarcal, ¿verdad? Y muy competente. Aún así levanta sus ojos hacia algo que trasciende su modo de ser, por positivo que sea, y desea que su creación emprendería el tipo de transformación que la haría autónoma y completamente funcional como un agente moral, sin ataduras, ¿verdad? Así que eso es muy interesante, creo. Solzhenitsyn dijo, la salvación de la humanidad reside solo en hacer que todo sea preocupación de todos. Ese es un objetivo bastante decente, diría yo. Y así, lo que sucede en la historia de Pinocho es que y creo que esto es una representación simbólica de lo que acabo de describirte, que ocurre a nivel genético, si te pones en nuevas situaciones. Entonces, Geppetto es aproximadamente la cultura en la historia de Pinocho, ¿verdad? Es un artesano. Y él hace a Pinocho. Entonces él es... ¿Quién es su hijo? Él es el agente socializador. Apunta a algo más allá de la mera socialización, que es, creo, parte del elemento misterioso de los seres humanos. Sabes, en nuestros modelos científicos, básicamente tenemos socialización y biología, pero siempre hay un tercer elemento en las historias mitológicas, que es lo que podrías interpretar como la acción espontánea de la conciencia asociada con el libre albedrío. Y, ya sabes, eso básicamente se conceptualiza en términos religiosos como algo parecido al alma. Y no tenemos una categoría para eso científicamente, porque lo que intentamos hacer científicamente es reducir todo, ya sea a la socialización o a la biología. Pero no me queda claro que eso sea... Es perfectamente razonable desde la perspectiva de la practicidad a nivel científico. No quieres multiplicar los principios explicativos más allá de lo necesario. Pero hay muchas cosas con las que eso no se enfrenta, como el hecho de que todos nos tratamos como seres autónomos con libre albedrío. Y eso parece funcionar. Y que si dejamos de hacer eso, entonces las cosas se van al infierno muy, muy rápidamente. Entonces, y el mero hecho de que no hayamos podido conceptualizar qué podría ser ese libre albedrío consciente, metafísica o físicamente, no significa que no exista. Solo significa que no lo entendemos. Quiero decir, bueno, fue solo en los últimos 15 años que descubrimos que el 95% del universo estaba hecho de algún tipo de materia que ni siquiera podemos, cuyas propiedades ni siquiera podemos imaginar, excepto que parece tener masa. Entonces, de todos modos, lo que sucede es que cuando Geppetto levanta la vista hacia la estrella, entonces, es la sociedad alineándose con el objetivo adecuado respecto al desarrollo individual, ¿verdad? Así que ahí, en lugar de que la sociedad esté en desacuerdo con el individuo, se alinean. Y luego lo que sucede es que la naturaleza se une, y esa es el hada azul en la historia de Pinocho. Y eso me parece una representación simbólica de lo que ocurre biológicamente. Cuando estableces el objetivo correctamente, tienes a tu cultura detrás de ti y te adentras en el mundo. Hay una transformación biológica que ocurre como consecuencia de eso, lo que significa que una parte de ti, que no se había activado, se activa. Y supongo que una pregunta sería, ¿cómo sería si activaras todo dentro de ti que pudiera ser activado? Bueno, ese es un buen objetivo. Eso es algo bueno para descubrir. Así que ahora voy a introducir un par de otras ideas. Entonces, hay esta idea en la psicología junguiana, llamada la circunambulación, y Jung tenía esta idea de que tenías un futuro yo potencial, que sería en potencial todo lo que podría ser, y que se manifiesta momento a momento en tu vida presente, haciéndote interesarte en cosas. Y las cosas que te interesan
son las que te guiarían por el camino que te llevaría al desarrollo máximo. Ahora, suena como una idea metafísica, o incluso una idea mística, pero no lo es. No lo es. Es una idea realmente profundamente biológica. La idea es algo así como, bueno, estás configurado de manera que automáticamente te interesan aquellas cosas que te expandirían completamente como una criatura bien adaptada. Bueno, no hay nada radical en esa idea. ¿Cómo más? ¿Qué más podría ser el caso? A menos que haya algo fundamentalmente defectuoso en ti, esa sería la situación. Es un poco interesante pensar en cómo se manifestaría eso momento a momento, pero la idea es algo así como, bueno, tu interés es capturado por aquellas cosas que te llevan por el camino del desarrollo. Bueno, más vale que sea así. Está bien, eso está bien. Y hay cierta utilidad en perseguir esas cosas que te interesan. Esa es la llamada a la aventura, digamos. Entonces, y la llamada a la aventura te lleva a todo tipo de lugares. Ahora, el problema con la llamada a la aventura es, ¿qué demonios sabes? Podrías estar interesado en cosas que están un poco torcidas y dobladas. Y a menudo, sucede que cuando nuevas partes de las personas se manifiestan y captan su interés, digamos, lo hacen de manera muy mala y chapucera. Y así, te tropiezas como un idiota cuando intentas hacer algo nuevo. Por eso el tonto es el precursor del Salvador desde las perspectivas simbólicas, porque tienes que ser un tonto antes de poder ser un maestro. Y si no estás dispuesto a ser un tonto, entonces no puedes ser un maestro. Así que, es un error. Proceso lleno de errores. Y eso también está expuesto en las historias del Antiguo Testamento, porque lo primero que le sucede a todas estas figuras patriarcales, cuando Dios los expulsa de la casa de su padre, cuando tienen como 84 años, es que ellos se meten en todo tipo de problemas. Y algunos son sociales, otros son naturales, y otros son consecuencia de su propia insuficiencia moral. Así que, son tontos. Pero lo que es tan interesante es que a pesar de que son tontos, se supone que deben continuar con la aventura, y que son capaces de aprender lo suficiente, como consecuencia de avanzar en la aventura, para que se enderecen con el tiempo. Y es algo así. Entonces, esta circunvalación de la que Jung hablaba, era esta. Continua. Volveremos a esto. Este continuo círculo en cierto sentido de quién podría ser. Podrías notar, por ejemplo, que hay temas en tu vida. Ya sabes, cuando revisas tus experiencias, verás, tienes tu experiencia típica que se repite de alguna manera, y puede haber variaciones, como un tema musical, pero es como si te estuvieras rodeando y acercándote a ti mismo, a medida que avanzas en el tiempo. Esa es la circunvalación. Ahora, recuerda eso por un segundo, porque volveremos a ello. Bien, imagina que algo brilla ante ti. Es un interés que está surgiendo, y decides, bueno, primero que nada, estás paralizado. Piensas, bueno, ¿cómo sé si debo seguir eso? Probablemente sea una idea estúpida. Y la respuesta adecuada a eso es, tienes razón, probablemente sea una idea estúpida. Porque casi todas las ideas son estúpidas. Y entonces, la probabilidad de que al avanzar en tu aventura, lo hagas bien a la primera es 0. Simplemente no va a suceder. Y entonces podrías pensar, bueno, tal vez solo esperaré hasta tener la idea correcta. Y eso es lo que la gente hace, ¿verdad? Así que son como adolescentes de 13 años de 40 años, lo cual no es una buena idea. Y entonces esperando a Godot, hasta que finalmente lo tienen claro. Pero el problema es que eres demasiado tonto para saber cuándo lo has hecho bien. Así que esperar no va a ayudar, porque incluso si la oportunidad perfecta se manifestara ante ti, en tu forma incompleta, la probabilidad de que la reconozcas como la oportunidad perfecta es 0. Incluso podrías pensar que es la peor idea posible que hayas escuchado en cualquier lugar. Muy probable. Muy probable. Nietzsche llamó a eso una voluntad de estupidez, lo cual me gustó mucho. Entonces, porque él pensaba en la estupidez como algo que, ya sabes, tienes que tenerlo en cuenta, fundamentalmente, y trabajar con ello. Y así puedes dar estos pasos tentativos en tu camino hacia el destino, y puedes asumir que lo harás mal. Y eso es realmente útil, porque no tienes que castigarte. Es bastante fácil hacerlo mal. Pero la cuestión es que es mucho mejor hacerlo mal que no hacerlo en absoluto. Y ese es el mensaje continuo que resuena a través de estas historias históricas en el Génesis. Es como, estas son personas con defectos. Deberían haberse ido de su casa mucho antes de lo que lo hicieron. Y salen, y tropiezan con la tiranía, y el hambre y la traición a sí mismos, y la violencia pero es mucho mejor que simplemente pudrirse en casa. Regla número 8. No seas demasiado duro contigo mismo. No es todo lo que sucede. Sin embargo, cuando comen el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque no se llama el fruto del árbol del conocimiento de la desnudez. Se llama el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal,
Y pensé en eso durante muchísimo tiempo. Es como, ¿qué en el mundo? Porque asumí que estas viejas historias tienen sentido. ¿Sabes? Es un juego que juego. Es como si fueran antiguas. Han estado por mucho tiempo. No estoy seguro de por qué están allí. Pero ahí están. Están en la base de nuestra cultura, como muchas de las historias de las que dependemos. Dependen de ellas. Toda nuestra cultura creció de sus raíces, digamos. Y así, supongo que nuestros antepasados que lograron sobrevivir a condiciones que habrían acabado con muchos de nosotros muy rápidamente, puedo decirte, eran mucho más inteligentes de lo que pensamos. Y que los procesos misteriosos que produjeron estas historias, y nos obligaron a recordarlas, son mucho más significativos psicológicamente de lo que generalmente tendemos a suponer. Entonces les doy el beneficio de la duda, y trato de entender por qué podrían tener sentido, en lugar de asumir que no lo tienen. Y eso no es fácil, ya que son historias complicadas. Y así que pensé en esta idea del conocimiento de la desnudez del bien y del mal, durante mucho tiempo, como unos 20 años, tratando de descifrarlo. Porque ¿cuál es la relación entre descubrir que estás desnudo y descubrir el bien y el mal? Y luego, un día, principalmente por estudiar el totalitarismo y la atrocidad, esa inclinación de las personas a cometer atrocidades al servicio de la creencia de su grupo, o tal vez simplemente porque así eran, me dio una pista. Y pensé, ya veo, esta es una de las cosas que realmente hace a las personas diferentes de los animales. Es como, ya sabes, una cosa es darse cuenta de que estás desnudo. Darse cuenta de que estás desnudo significa que sabes que estás limitado en tiempo y espacio, que eres mortal, y que estás sujeto a la degeneración y a la humillación social y a tu propio juicio severo. Todo esa desnudez para saber que eres vulnerable frente al mundo, y definitivamente una fuente de vergüenza. Por eso, y una sensación de falta de autosuficiencia. Y no es de extrañar. No es de extrañar. Es comprensible. Pero la otra cosa es que esto es, y aquí está el problema. Es como si estás en la sabana, y no estás siendo muy cuidadoso, y un león hambriento salta sobre ti, y te come. Realmente no piensas en el león como malvado. Quiero decir, podrías pensar eso en ese momento, pero, ya sabes, filosóficamente, no es malvado. Solo tiene hambre, y tan pronto como ya no tiene hambre, se va a dormir, y no está tramando algún truco malévolo. Ha terminado por el día. Pero el ser humano, eso es un tipo de criatura completamente diferente. Y porque el ser humano es capaz de hacer cosas terribles a otra persona, y conscientemente, piensas, bueno, ¿cuál es la conexión entre eso y la desnudez en sí misma? Y parece ser esto. Es como, aquí está la cosa. Una vez que me di cuenta de que puedo ser herido, ¿sabes? Tengo un modelo autoconsciente de mi propia vulnerabilidad. Entonces puedo generalizar eso a otras personas. Oh, esto es interesante. Aquí está cómo puedo ser lastimado por mí mismo. Aquí está cómo puedo ser lastimado por la sociedad. Aquí está cómo puedo ser lastimado por la naturaleza y por lo desconocido. Y lo que eso implica es que, bueno, puedes ser lastimado con exactamente los mismos mecanismos. Y eso inmediatamente se convierte en parte de mí, ¿cómo lo dirías? Mi repertorio de habilidades. Y de repente, el mundo ya no es un jardín amurallado y bien regado, sino que es una historia moral, porque con esa capacidad de infligir sufrimiento viene el conocimiento del bien y del mal. En lo que a mí respecta, esas son proposiciones idénticas, porque ahora tenemos la opción, una opción profunda, sobre cómo vamos a tratarnos a nosotros mismos y a los demás. Podemos infligir un dolor y sufrimiento tremendos, unos a otros de una manera muy voluntaria y consciente, de una forma que ningún otro animal puede lograr. Y ese es el amanecer del sentido moral, esa capacidad que ahora tenemos para elegir para mitigar o exagerar el sufrimiento. Y eso no es todo, pero es una gran parte de ello. Regla número 9. Trabaja en tu atractivo. La atracción física es un rasgo muy complejo. También es, por ejemplo, un indicador de salud. Y por supuesto, la salud es un requisito previo para el éxito. Así que, no se puede tomar la atracción como una dimensión unitaria y medirla con suficiente precisión. Espera, debería retroceder en eso. Nadie que yo conozca ha tomado la atracción física como un concepto unitario. Lo ha medido con precisión y luego lo ha comparado con el coeficiente intelectual
y los 5 grandes para ver si... hasta qué punto añade validez incremental a la predicción del éxito a largo plazo. Pero físico, y por eso no puedo darte una respuesta técnica. Puedo decir, bueno, en un trabajo complejo a largo plazo, el coeficiente intelectual representa tal vez el 20% de la variación en el éxito, dejando el 80% allí para eventos aleatorios, y los rasgos de los 5 grandes, y las redes de conexión, y el entorno familiar, y todas esas otras cosas. El género, quizás, que todas las otras cosas que determinan el éxito. Atractivo físico. Sabemos que el atractivo físico, que las personas que son físicamente atractivas, sin embargo, reciben el beneficio de la duda por parte de otras personas. Se benefician del efecto halo positivo. Y el efecto halo positivo es la tendencia de las personas a asumir cosas buenas sobre alguien, si hay algo sobresaliente en ellos, que es fácilmente evidente, y bueno. Y entonces, si te paras derecho con los hombros hacia atrás, esa es la regla 1 en 12 reglas para la vida, la gente te verá como más atractivo. Si eres simétrico, eres más atractivo. Si eres delgado, pero no demasiado delgado, eres más atractivo. Bueno, y luego está la buena piel y los buenos dientes y el buen cabello y todas esas cosas, y las proporciones adecuadas, y la juventud. Y hay un montón de cosas que contribuyen a eso. Si te caracterizas por una plétora de esas características, entonces la gente también va a asumir que eres más competente, y más valioso tener cerca, digamos. Pero el problema es que tú eres. Así que separar la atracción de las cosas con las que la atracción está correlacionada es muy difícil. Por eso tienes que hacer un análisis multivariado. Eso es un análisis de múltiples variables, en cualquier ciencia social compleja, porque muchos de estos rasgos se superponen. Así que, pero, ¿sabes? Hay algunas cosas que puedes hacer al respecto. El ajuste postural es útil. Hacer ejercicio con pesas. Eso es extraordinariamente útil. Eso mejora tu postura, y te hace más seguro. Y puedes vestirte razonablemente bien e inteligentemente, y todas esas cosas para ayudarte a aprovechar al máximo cualquier atractivo que puedas reunir. Número 10. El último antes de algunos clips de bonificación muy especiales. Mantente cuerdo. Necesitas estructura, previsibilidad, y más de lo que piensas, solo para mantenerte cuerdo. Ahora, si tienes suerte y tal vez eres un poco extraño, puedes desviarte un 5% de la norma, o un 10% de la norma, o algo así, cuidadosa y cautelosamente. Siempre que el resto de ti esté bien ordenado de manera normativa, podrías salirte con la tuya, y podrías mantenerlo a lo largo del tiempo, y la gente podría tolerarte si lo haces. O tal vez tengas mucha suerte y resultes ser creativo, pero razonablemente bien organizado, y la gente realmente estará feliz de que haya algo idiosincrático y único en ti. Pero incluso en esas circunstancias, principalmente lo que quieres es tener una rutina que sea disciplinada, que sea predecible, y maldita sea, apegarte a ella. Vas a estar mucho más saludable, feliz y cuerdo si haces eso. Y luego, la otra cosa que necesitas, porque esto es una de las cosas que los psicoanalistas entendieron mal, creo, es que sobreestimaron el grado en que la cordura era una consecuencia de lo interno, de estar bien estructurado internamente, ¿sabes? Porque desde el punto de vista psicoanalítico, eres una especie de ego, y ese ego está dentro de ti. Y, por supuesto, se apoya en una estructura inconsciente. Pero el propósito del psicoanálisis es ordenar esa estructura inconsciente y el ego encima de ella, y hacer de ti un individuo completamente funcional y autónomo. Pero hay un problema con eso. ¿Por qué? La razón por la que eres una persona cuerda como un ser humano completamente funcional y autónomo no es porque hayas organizado tu psique, aunque eso es importante. La razón por la que estás cuerdo, si tienes un inconsciente y un ego bien organizados, es porque otras personas pueden tolerar tenerte cerca por periodos de tiempo razonablemente extensos y te darán un golpe en la cabeza cada vez que hagas algo tan estúpido que la gente te desagradará permanentemente si continúas. Y lo que las personas están haciendo entre sí todo el tiempo, sin parar, es transmitir señales de cordura de un lado a otro, ¿verdad? Es como que sonríes a las personas si están, bueno, si no solo se comportan adecuadamente, sino que se comportan de una manera que te gustaría que continuaran. Les frunces el ceño si no lo hacen. Los ignoras si no lo hacen. Los evitas. Tú pones los ojos en blanco. Manifiestas una cara de disgusto. No les escuchas. Los interrumpes. No cooperarás con ellos. No competirás con ellos. Es como si estuvieras enviando señales a otras personas sobre cómo regular su comportamiento tan frecuentemente. Bueno, eso compone toda tu interacción social. Por eso nos enfrentamos y mostramos emociones en nuestro rostro, y nos miramos a los ojos, y sabemos tanto como podemos sobre lo que está pasando con el otro, dado que no tenemos acceso inmediato al contenido de su conciencia. Y así, en parte,
Lo que estás haciendo con tu rutina es establecerte como un ser humano creíble, confiable, digno de confianza y potencialmente interesante, que no va a hacer nada demasiado errático en ningún momento. Y todos los demás están ahí moldeándote, asegurándose de que eso es exactamente lo que eres. Y así es como te mantienes cuerdo. Y lo que le pasa a la gente también, si no tiene una rutina y se aísla, es que empieza a desviarse. Y se desvían gravemente, porque el mundo es demasiado complicado para que lo mantengas organizado por ti mismo. Simplemente no puedes hacerlo. Así que gran parte de nuestro externalizamos el problema de la cordura. Y es muy inteligente que externalicemos el problema de la cordura, porque la cordura es un problema increíblemente complejo. Y así, la forma en que manejamos el problema increíblemente complejo es que tenemos un número muy grande de cerebros trabajando simultáneamente en el problema todo el tiempo. Es como un mercado de valores para la cordura. Y es en parte. Y uso esa definición con propósito, porque el mercado de valores hace el mismo tipo de cosa imposible, ¿verdad? Porque intenta poner precio a las cosas, lo cual es imposible. Hay tantas... ¿Cuántas cosas hay? ¿Cómo? 1.000 millones. ¿Cómo decides cuál es el precio? No puedes decidir cuál es el precio. Por eso tienes un mercado de valores. Un mercado libre, quiero decir, para bienes de consumo, es que todos están votando sobre cuál es el precio de todo el tiempo. Y así es como lo averiguamos, porque en realidad es técnicamente imposible. Eso es en parte por lo que el mercado de valores explota de vez en cuando, y hay burbujas y todo ese tipo de cosas. Pero de todos modos, el punto es que las cosas son caóticas. En Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia baja por la madriguera del conejo, ese es el inframundo, ¿verdad? Así que ahora ha entrado en la subestructura del ser, y se encuentra con la Reina Roja. Y la Reina Roja es la Madre Naturaleza. Y la Madre Naturaleza anda gritando, que les corten la cabeza, que les corten la cabeza. Que es, por supuesto, lo que hace la Madre Naturaleza. Y le dice a Alicia, en mi reino, tienes que correr tan rápido como puedas solo para quedarte en el mismo lugar. Y eso es exactamente correcto. Y es una descripción de... De hecho, los biólogos evolutivos y psicólogos han adoptado esa frase. La llaman el problema de la Reina Roja. Y el problema de la Reina Roja es que todo está detrás de ti todo el tiempo, y no eres lo suficientemente inteligente para hacer algo al respecto, o lo suficiente al respecto. Y eso es un problema existencial permanente. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Tienes una estructura biológica, así que tu encarnación es parte de la solución al problema. Y luego estás enculturado, y porque estás enculturado, te enseñan muchas cosas que necesitas saber, pero principalmente lo que te enseñan es cómo comunicarte con otras personas de manera aceptable. Y una vez que puedes comunicarte con las personas de manera aceptable, entonces puedes externalizar tus problemas constantemente, lo cual haces constantemente. Y así estamos en este intercambio dinámico continuo de resolución de problemas. Entonces, si eres una persona socializada, eso es a lo que tienes acceso. Y eso es algo que debes saber si vas a tener hijos. Y, mencioné esto, creo, en una conferencia anterior, el propósito de ser padre de niños muy pequeños es hacer que tus hijos sean excepcionalmente deseables socialmente para la edad de 4 años. Porque si puedes hacer eso, están listos. Porque todos los quieren cerca. Y tan pronto como todos los quieren cerca, quieren jugar con ellos, quieren cooperar con ellos, quieren competir con ellos. Es como, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Y se mantienen cuerdos porque tienen todo tipo de personas que realmente los quieren, que los están ayudando. Y ese es tu objetivo. Hacerlos lo más socialmente aceptables posible. Lo más socialmente deseables posible. Y eso no significa que los hagas obedientes sin espíritu, ¿verdad? Ese es el modo de un tirano de imponer la aceptabilidad social. Es como, nunca hagas nada malo. Bueno, esa no es una manera de... Quiero decir, ese es un buen consejo, ¿sabes? Pero falta la otra mitad, que es hacer un montón de cosas que están bien para que la gente esté encantada de tenerte cerca. Y fomentar eso. Eso es lo que quieres hacer como padre. Así como, inculcando el orden. Y así, ¿sabes? Y en este pequeño diagrama indiqué que está Dios el Padre con el Hijo detrás de él, y él está gobernando sobre esta ciudad amurallada. Así que él es como el meta-espíritu de la ciudad amurallada. Es una imagen muy, muy bonita. Una imagen brillante. Así que es el espíritu colectivo de la ciudad. Esa es otra forma de pensarlo. O el espíritu colectivo de la ciudad a través del tiempo. O el espíritu colectivo de la fuerza que construyó y mantuvo la ciudad a través del tiempo. Aún mejor. Y eso está asociado con el Hijo. Porque está asociado con la iluminación. Y la iluminación. Y todas esas cosas que asociamos con la conciencia superior y la visión. Es una imagen brillante. Y luego superpuse esto. ¿Sabes? Ahora, por supuesto, el aspecto patriarcal de la existencia puede volverse tiránico. Lo hace con bastante regularidad,
Es uno de los peligros existenciales de la civilización humana, que la civilización es un remedio para el caos, pero puede descontrolarse por sí misma y convertirse en su propio tipo de problema, que generalmente es un problema de hiperorden, lo que luego produce un problema de caos. Entonces, cada solución lleva consigo ciertos problemas, ¿verdad? Porque ninguna solución es perfecta, y por eso hay que mantener las cosas en equilibrio. Pero es una de las razones por las que estoy realmente, llamémoslo irritado con los posmodernistas, porque siguen parloteando sobre el patriarcado, y es muy molesto porque es evidente que las estructuras sociales son tiránicas. Es como, eso no es noticia, amigos. Eso es obvio. Pero eso no es todo lo que son. Y es la reducción de toda la solución compleja, digamos, a un problema unidimensional. Es solo tiranía. Es como, no, en realidad, no es solo tiranía. Si pasaras 6 meses en un lugar que fuera solo tiranía, conocerías la diferencia muy rápidamente. Y eso no significa que todos no renuncien a 1 libra, o 2, o 10, o 20 de carne, para participar incluso en una sociedad tan libre como lo es una sociedad occidental. Todos somos aplastados y moldeados por la fuerza tiránica de la convención social. Pero al menos en principio, el beneficio vale el costo. Y luego también depende de ti, asegurarte de no sacrificar más al grupo de lo que deberías. Y puedes empezar a darte cuenta de que estás sacrificando más al grupo de lo que deberías, porque comienzas a resentirte con otras personas. Eso es parte del mecanismo psicológico que te informa de eso. Entonces, depende de ti luchar contra, ya sabes, la presión abrumadora por la conformidad para retener tu logos individual, digamos. Pero ese es tu problema. Es como si el grupo quisiera que te comportaras. Ahora, si pudieras comportarte y ser creativamente productivo, mucho mejor. Pero eso es bastante raro. Así que, en general, el grupo tiende a conformarse solo con comportarse. Y hay un elemento tiránico en eso. Pero ¿cuál es la alternativa? Ya sabes, nuestra sociedad se basa en el consenso. Y el consenso se basa en el sacrificio de un cierto sacrificio de la individualidad. Aunque la individualidad es absolutamente necesaria, como una fuerza revitalizadora para la sociedad. Es algo muy difícil de manejar adecuadamente. Parte de la batalla cultural en la que todos nos encontramos envueltos se debe en parte a la afirmación de que prácticamente no hay nada más que la lujuria por el poder. Y, ¿sabes? Yo diría, justo en algún sentido limitado. Lo cual, y eso tiene relación directa con tu pregunta, porque ves eso como una tentación que podría ser lo suficientemente poderosa como para doblarte y distorsionarte, mientras intentas abrirte camino, digamos, por los pasillos del poder. Bueno. Recientemente escuché de una fuente confiable que la conversión de Putin al cristianismo ortodoxo podría ser genuina. Y luego podrías pensar, bueno, si eres ateo, bueno, eso no es necesariamente algo bueno. O tal vez pienses que es algo malo. O tal vez pienses que es un tema irrelevante. Y también podrías pensar que es una mentira. Pero yo diría que yo estaría más inclinado a confiar en alguien que piensa que hay algo más alto que él mismo. Y entonces podrías decir, bueno, ¿qué es eso que es más alto que nosotros mismos? Y eso vale la pena pensarlo. Y todos necesitamos pensar en esto independientemente de los detalles de nuestra creencia religiosa. Y diría, nuevamente, desde una perspectiva clínica, que el servicio a los demás es realmente algo. Las personas que están deprimidas tienden a usar los pronombres yo y mí con mucha más frecuencia que las personas que no están deprimidas. Y no estoy diciendo que las personas se depriman porque son egoístas. No estoy diciendo eso en absoluto. Estoy diciendo que una de las formas de salir, una de las rutas para salir de la depresión, parece ser un aumento en el servicio a otras personas. Y creo que la razón de eso es porque no somos demonios obsesionados con el poder en el fondo, aunque podamos sentirnos tentados por tales cosas, y que encontramos el significado genuino que compensa el sufrimiento genuino en el servicio genuino a los demás. Y creo que es un gran error ser cínico, especialmente prematuramente, sobre cosas como la actividad política, porque son necesarias a pesar de, digamos, su naturaleza adversarial y centrada en partidos, naturaleza partidista. Tienes que ser claro sobre a qué sirves y por qué, y eso siempre debe mantenerse por encima de la mera victoria. La mera victoria operacionalizada,
o victoria instrumental. Es algo muy, muy difícil de negociar, particularmente porque en el ámbito político, en cierto sentido, tienes que derrotar a tu enemigo, ¿verdad? Porque tienes que ganar la elección, y las otras personas tienen que perder. Es una elección binaria. Pero tan a menudo, veo en la discusión partidista la tendencia a asumir que toda la mala voluntad y la malevolencia reside en el otro lado de la cámara. Y eso es un gran error. Y puedes pensar en eso más profundamente también, que todos tenemos que poner, todos necesitamos un lugar para situar la existencia de la malevolencia, ¿verdad? Porque la malevolencia claramente existe, y todos sufrimos del peso de una historia malevolente, ¿verdad? Porque incluso el suelo sobre el que caminamos aquí, que es un lugar notable y maravilloso, quiero decir, el suelo inglés está empapado de sangre al igual que el suelo de cada lugar en el mundo. Eso es parte del patrimonio humano. Y todos llevamos las marcas de ese conflicto en cierto sentido en nuestras almas. En parte por la posibilidad de que participemos en eso, pero también en parte porque parte de la razón por la que estamos aquí con todos estos privilegios es por toda esa catástrofe. Bueno, la mejor manera de localizar esa malevolencia es dentro de ti, ¿verdad? Y recordar que el enemigo con el que estás luchando, el mayor enemigo con el que alguna vez luchas, está en tu propio corazón. Y eso también te impedirá confundir esa verdadera fuente de maldad, digamos, con tus enemigos políticos reflejados. Y eso no quiere decir que no te encuentres con comportamientos malévolos. Aunque la mayoría de ellos en la esfera política, como en todas partes, la mayoría es más ignorancia que maldad, aunque la ceguera intencional ciertamente juega un papel importante. Y así necesitas saber a qué estás sirviendo. Y diría que una de las maneras de hacer eso prácticamente, o un par de maneras de hacerlo prácticamente, es que necesitas un buen equipo a tu alrededor, las personas en las que realmente confías, y que pueden observarte, y que lo hacen con cierto grado de imparcialidad, y que son lo suficientemente desafiantes para hablar contigo cuando haces algo mal. Así que necesitas asesores de confianza. Y luego, lo otro que diría es que realmente necesitas escuchar a tus constituyentes, porque te dirán cuáles son los problemas si los escuchas. Y si realmente los escuchas, bueno, entonces tendrás los pies en la tierra, que es donde deben estar, y sabrás cuáles son los problemas, y ganarás elecciones. Porque lo que la gente realmente quiere de sus líderes es ser escuchada, y luego que esos líderes articulen lo que han escuchado en los pasillos de, digamos, influencia y poder. Y si sabes esas cosas, si sabes que necesitas escuchar, necesitas estar en contacto con las personas a las que representas tan regularmente como puedas, y principalmente escuchar. Conocí a un hombre en Canadá que fundó un partido político, lo cual es algo muy difícil de hacer, y no solo lo fundó, sino que lo llevó a un éxito suficiente como para convertirse en el líder de la oposición en Canadá, en unos 10 años. Y le pregunté cómo lo hizo, porque, bueno, realmente, ¿cómo lo hiciste? Eso es realmente difícil. Y él dijo que iba de circunscripción en circunscripción, y daba sus discursos, pero lo que realmente le gustaba eran las sesiones de preguntas y respuestas, porque la gente le decía cuáles eran sus problemas. Entonces él sabía cuáles eran los problemas. Y del diálogo también surgirían las respuestas que la audiencia encontraba convincentes. Y así no solo le dirían cuáles eran los problemas, sino que le dirían las respuestas que les gustaría tener, que instituir para resolver esos problemas. Es lo mismo que hacen los comediantes cuando afinan sus actos frente a audiencias en vivo, antes de practicarlos frente a una audiencia grande. Dicen chistes, y la audiencia se ríe o no. Si se ríen, entonces mantienes ese chiste. Y si no, lo descartas. Y pronto eres tan gracioso como la audiencia pueda soportar. Y es lo mismo. También puedes hacerlo de una manera oscura, por cierto, que es lo que hizo Hitler. Entonces él podía decir cosas terribles, y esperar una respuesta, y recogerlas. Y así te conviertes en la encarnación de la sombra de tu pueblo. Así que recomendaría que probablemente no hagas eso. Vas a una fiesta, tu corazón late. ¿Por qué? La fiesta es un monstruo. ¿Por qué? Porque te está juzgando, y te está juzgando. Te está poniendo en lo más bajo de la jerarquía de dominancia, porque eso es lo que es un juicio negativo. Y eso interfiere con tu éxito sexual. Y eso significa que estás siendo evaluado severamente por la naturaleza misma, ¿verdad? Así que estás confrontando al dragón del caos cuando entras en la situación social. ¿Y entonces qué haces? Eres así, te encorvas, y eso es baja dominancia. No soy una amenaza. Eso no te llevará muy lejos, pero eso es algo lógico de hacer frente a un tirano. Así que no soy una amenaza. Miras al rey, y estás muerto. No soy una amenaza. Estoy encorvado. ¿Y luego qué está pasando internamente? ¿Qué están pensando las personas de mí? ¿Me veo estúpido? ¿Me veo tonto? Dios, soy torpe. Odio estar aquí.
Hombre, estoy sudando demasiado. Todo está internalizado, ¿verdad? Todo está centrado en uno mismo. El ojo no está El ojo no está funcionando. ¿Qué le dices a la gente? Detente. No dejes de pensar en ti mismo porque no puedes. Es como, no pienses en un elefante blanco. Elefante blanco. Elefante blanco. Elefante blanco. No puedes decirle a alguien que deje de pensar en algo, porque se quedan atrapados en un bucle. Lo que haces con las personas con ansiedad social es decirles, mira a otras personas. Míralos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si los miras, puedes saber lo que están pensando. Y luego tú, a menos que estés terriblemente socializado, y algunas personas lo están, no tienen habilidades sociales. Y entonces la razón por la que no pueden ir a una fiesta es porque ni siquiera saben cómo presentarse. Nadie les enseñó nunca cómo comportarse. Y por eso son muy buenos candidatos para la terapia de comportamiento, porque les guías a través del proceso de cómo manifestar realmente los procedimientos asociados con la aceptabilidad social. Pero la mayoría de la gente no es así. Tienen la habilidad. Así que si son realmente introvertidos y tienen un alto nivel de neuroticismo, generalmente pueden hablar bastante bien con alguien uno a uno. ¿Por qué? Porque los miran. Bueno, si te miro, es otra cosa que hacer si alguna vez hablas a un grupo de personas. Nunca hables al grupo de personas que no existe. Hablas a individuos, y luego ellos reflejan para ti todo el grupo, porque todos están sincronizados. Si miras a una persona, te transmiten lo que todos están pensando, y sabes cómo hablarle a una persona. Así que es fácil. Tan pronto como te concentras en la persona, no en ti, diriges tu atención hacia afuera. Usas tus ojos, diriges tu atención hacia afuera, y comienzas a observar. Entonces todos tus mecanismos automáticos entran en acción, y dejas de ser torpe. Porque si estamos hablando, y estoy mirando aquí, no sé qué vas a hacer después, y voy a poner disyunciones en como si fueran acordes malos en la melodía de nuestra conversación porque, y la razón es que no estoy prestando atención. Por eso el ojo es la cosa en la cima de la pirámide. Es como la cosa que te permite ganar el conjunto de todas las posibles jerarquías de dominancia es el ojo. Presta atención, presta atención. Ese es el asunto crítico. Por eso los egipcios adoraban a Horus. Por eso Horus fue lo que rescató a Osiris de las profundidades. Es la capacidad de prestar atención. ¿A qué prestas más atención? Lo que tu hemisferio derecho señala como anómalo. Atrae tu atención. Es como, esto no va del todo bien. No estoy mirando eso. Incorrecto. Eso es lo que miras. Eso es lo que miras. Lo que no está yendo bien. Porque eso es... Mira, ese es el terrible monstruo que podría devorarte. Pero también es el lugar donde obtienes toda la información. Por eso es útil tener discusiones con tus enemigos. Porque te dirán cosas que no sabes. Y eso es algo genial. Porque si no las sabes, bueno, no eres muy inteligente, ¿verdad? Sabes, puede haber un momento en que vayas a algún lugar. Eso es lo que necesitas saber. Y tal vez tu enemigo te diga por qué eres un tonto, ya sabes. Y un montón de otras cosas que tampoco son ciertas. Pero incluso una cosa que es precisa. Es como, sí, muchas gracias, hombre. Tal vez trabaje en eso y no tendré que llevarlo adelante. Así que esa es parte de la razón, de nuevo, por la cual el terrible depredador, siempre es el terrible depredador el que tiene el oro. Es como la persona que entrega el mensaje que no quieres escuchar. Así que es duro, pero no importa. La vida es dura. Si buscas certeza, la realidad del sufrimiento es cierta. Quiero decir, que aceptas como evidencia por encima de todo. Esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta difícil. Pero yo diría que el dolor está ahí arriba. Es muy difícil no creer en la realidad de tu propio dolor. Es algo más fácil no creer en la realidad del dolor de otras personas. Eso tampoco es tan fácil, ¿sabes? Tu dolor parece ser innegablemente real. Y entonces, plantea una pregunta, que es, ya sabes, si el dolor es innegablemente real, ¿es aquello que supera el dolor aún más real? Y creo que eso es, en cierto sentido, esa es la idea que se esconde detrás de la idea de la resurrección. No sé cuántos de ustedes han leído Crimen y Castigo de Dostoyevsky, pero lo recomendaría mucho. En Crimen y Castigo, el protagonista comete el asesinato perfecto, y tiene sus razones para hacerlo. Y muchas razones, porque Dostoyevsky no se andaba con rodeos. Cuando quería darle a alguien razones, le daba razones. Y Raskolnikov, el personaje principal, tenía razones para el asesinato, y luego comete su asesinato, y se sale con la suya. Pero las cosas no van bien para Raskolnikov, porque una de las cosas que descubre es que el Raskolnikov que eras antes de cometer el asesinato no es el mismo que el Raskolnikov que eres después de haber cometido el asesinato.
Y hay una línea divisoria allí, que no. Es como la píldora roja, supongo, ¿verdad? Es como que esa es la matriz, ¿correcto? La píldora roja. Y una vez, hay ciertas acciones, una vez que las tomas, no hay vuelta atrás. Y eso es de lo que trata Crimen y Castigo. Y Raskolnikov se tortura hasta la muerte. Bueno, no literalmente, sino metafísicamente, psicológicamente, porque no puede tolerar romper el gran código moral. Y así, es un gran libro. Es realmente un gran libro. Y también es extraordinariamente, es un thriller de misterio de asesinato, además de ser un libro profundo y filosófico. Entonces, si estás de humor para, ya sabes, un thriller de misterio de asesinato que también es un libro profundo y filosófico, entonces ese es para ti. Habla sobre el concepto del alma. ¿Asocias esto con algún constructo psicológico? No hay constructos psicológicos que sean más válidos que la noción del alma. Yo diría que lo que entendemos por alma es algo como un espíritu animador. Y podrías decir, bueno, ¿qué es un espíritu? Y, bueno, eso es en realidad bastante fácil de responder. Entonces, cuando una niña de 4 años juega a la casita, digamos, cuando una niña de 4 años juega a la casita, interpreta el papel de la madre. Pero actuar, eso es algo extraño, ¿verdad? Porque no duplica literalmente en sus acciones o percepciones en el juego lo que observó que su madre hacía literalmente. Entonces, por ejemplo, ella no entró en el dormitorio de su madre cuando su madre despertó, y la observó girar la cabeza de una manera particular para despertar, y contó el número de parpadeos para poder imitar eso en su juego. Y, ¿sabes? Piensas que eso es absurdo, pero no es absurdo si es solo imitación. No lo es. Es increíblemente sofisticado. Entonces, lo que hace la niña es observar a su madre manifestar comportamiento maternal en una amplia variedad de situaciones, e integra eso con la imagen de la madre que ha recibido de todos los libros que le han leído, y todas las pequeñas películas que ha visto, las películas de Disney, y así sucesivamente, y abstrae el principio animador de lo maternal, y luego lo incorpora en el juego, y generalmente con un niño. Y eso es práctica para lo que vendrá después. Es increíblemente sofisticado, y ella está encarnando un espíritu, y el espíritu allí es la abstracción del principio animador central, de múltiples encarnaciones de su manifestación. Y si piensas que los niños no pueden hacer eso, bueno, entonces no sabes nada sobre los niños, porque lo hacen todo el tiempo en su juego de simulación, que es un precursor necesario para un desarrollo psicológico saludable. Y así, parte de lo que llamamos el alma es la presencia de ese espíritu, o tal vez incluso la capacidad de encarnar tales espíritus. Y es muy difícil saber cuán profundo llega eso. Sabes, en un momento tuve una visión de todos los hombres en mi vida, que han sido particularmente influyentes, de una manera benevolente. ¿Sabes? Y entonces, piensas, bueno, solo la mera noción de la idea de que podría haber una manera benevolente, que uniría los actos de benevolencia a través de una serie de hombres. Eso es todo comprensible para ti. Eso, lo tomas como algo natural, cuando dices que existen hombres buenos, y puedes identificarlos, ¿verdad? Algo estable sobre lo que sea bueno, a través de múltiples manifestaciones de encarnación, digamos. Y vi eso transformarse en la persona del Padre de la Trinidad, como la encarnación de ese espíritu benevolente. Ahora, no tengo idea de lo que eso significa metafísicamente porque, ¿quién lo sabe? Pero ese espíritu manifestándose dentro es ciertamente parte de lo que nos referimos cuando hablamos del alma. Y puedes ver eso brillar a través de las personas. Quiero decir, es parte de lo que le da a alguien carisma. Es parte de lo que provoca el instinto de imitar en ti, ¿sabes? Y ves eso incluso en cosas simples. Cuando ves a un atleta notable hacer algo increíblemente atlético para meter el gol, para meter la pelota de fútbol en la red y anotar el gol, y todos se levantan de sus asientos para celebrar eso. Bueno, eso es una celebración de la capacidad divina de acertar en el blanco, y te agarra a un nivel tan bajo, tan profundo dentro de tu alma, que te ves obligado a levantarte para animar, y ni siquiera sabes lo que estás haciendo. Pero lo disfrutas, eso es seguro. Y ese disfrute también es una señal de la profundidad y utilidad de esa respuesta. Ves esto en todas las cosas que la gente hace que son, ya sabes, el llamado entretenimiento popular. Es increíblemente sofisticado. El alma está participando en eso en la máxima medida. Y, ya sabes, puedes decir,
Bueno, no hay uso para él. No hay uso necesario para la terminología religiosa. Es como, bueno, hasta que encuentres una mejor palabra, hay mucho uso para ella porque es un fenómeno muy complejo y profundo. Y ya sabes, simplemente lanzarlo al ámbito de la superstición de manera casual simplemente no es útil, no de ninguna manera posible. No es útil científicamente, no es útil éticamente, no es útil existencialmente. Intenta tratar a alguien por un tiempo como si no tuviera alma. Realmente, lo digo en serio, ¿sabes? Trátalos como una máquina determinista, si eso es lo que crees. Realmente actúa así. Serás, como, la persona más odiada del pueblo en aproximadamente 15 minutos. Bueno, quiero decir, ¿qué opinas de pruebas prácticas como esa? Quiero decir, interactúas con las personas como si fueran almas libres capaces de elegir entre el bien y el mal. Eso es lo que haces todo el tiempo. Y tal vez puedas confundirte con alguna ideología racionalista ridícula, pero eso solo significa que eres una especie de tonto parlanchín. Y eso solo te hará tropezar con cosas que ni siquiera notas en todas tus interacciones sociales. Y dime, no me importa cómo pienses filosófica o ideológicamente, sabes muy bien que lo que acabo de decir es cierto. Entonces, y eso es cierto incluso cuando estás interactuando con un bebé o un niño pequeño. Es cierto cuando estás tratando con alguien que es anciano y prácticamente incapacitado en todos los sentidos. Todavía ves esa chispa divina, a falta de un mejor término. Y por cierto, nos falta un mejor término. Ves eso en todas partes si tus ojos están abiertos y si estás dispuesto a verlo. Y en la medida en que respondes a eso, entonces tus acciones están guiadas por el amor y tus palabras están guiadas por la verdad. Cuando organizas tus percepciones en torno a un objetivo, eso proporciona un contenedor para tus emociones negativas. Así que si quiero cruzar el escenario, porque creo que llegar al otro lado es preferible a estar aquí, eso es una jerarquía de valor. Ese lugar es mejor que este lugar. Entonces, cuando me observo realizando las acciones que me llevarán a ese lugar, eso es reconfortante y proporciona seguridad, porque muestra que la estructura que estoy usando para organizar mis percepciones y reducir el mundo a un manejable, a una manejabilidad, es suficientemente precisa para que pueda implementarla. Y así, parece que habitamos esas estructuras todo el tiempo. Siempre que miramos el mundo, siempre que interactuamos, especificamos un objetivo, y eso es una empresa ética. Y organizamos nuestras emociones dentro de la especificación de ese objetivo, y luego producimos jerarquías de objetivos. Entonces, ya sabes, te sientas frente a tu computadora para poder escribir un trabajo, y escribes un trabajo para poder terminar un ensayo, y terminas un ensayo para poder obtener una calificación en una clase, y obtienes una calificación en una clase para poder graduarte con un título, y haces eso para poder conseguir un trabajo, y haces eso para poder ser ¿qué? Un buen esposo, una buena esposa, un buen ciudadano, y haces eso para ser una buena persona. Hay una jerarquía de ética que permea toda la empresa desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Y creo que eso es algo así como todo el paisaje del valor religioso, con el contenedor más externo. Así que sé una buena persona, digamos. Ese es el objetivo último de la empresa religiosa. Es algo así como la imitación de Cristo, en el sentido más fundamental. Y todas las cosas que haces dentro de eso son un reflejo de eso. O estás confundido y caótico. Y si todos están haciendo eso al mismo tiempo, entonces tienes una sociedad que está integrada y apuntando hacia arriba y capaz de decir la verdad. Es algo así. ¿Parece razonable? Entonces, ¿cuál es la proposición aquí? Bueno, creo que cuando describimos estos marcos de percepción, el nombre que damos a la descripción de un marco de percepción es una historia. Y creo que la razón por la que nos gustan tanto las historias es porque necesitamos establecer marcos de percepción para operar en el mundo y permitirnos a nosotros mismos integrarse pacíficamente con otras personas. Y por eso estamos extraordinariamente interesados en cualquier cosa que tenga una base narrativa. Y la razón por la que estamos interesados en eso es porque estamos tratando de construir dentro de nosotros mismos y colectivamente la estructura que nos permite percibir el mundo, sin una confusión y caos indebidos, y de una manera que nos proporcione algún valor y sostenibilidad. Ese es el objetivo general. Y eso me parece ser el objetivo de toda la empresa religiosa. Y entonces, es posible que... Bueno, supongo que esa es la afirmación que pensé que elaboraría un poco hoy. Que la Biblia es verdadera de una manera muy extraña.
Es cierto en el sentido de que proporciona la base para la verdad misma. Y así es como una metaverdad, ¿verdad? Sin ella no habría ni siquiera la posibilidad de la verdad. Y tal vez eso sea lo más verdadero. Lo más verdadero no es alguna verdad en sí. Es aquello que proporciona la precondición para todos los juicios de verdad. Y me parece que no puedo ver ningún fallo en ese argumento. Y tampoco puedo ver ningún fallo desde una perspectiva científica. Porque creo que ahora sabemos lo suficiente como científicos que el problema de derivar una dirección ética de la colección de hechos es un problema intratable. Hay demasiados hechos. Hay un número infinito de hechos. No proporcionan una guía infalible para la acción. No pueden. Hay demasiados. Tienen que ser priorizados. Y tan pronto como se priorizan, bueno, entonces estás en el dominio ético. Y eso plantea la pregunta, ¿cuál es el dominio ético válido? Y la respuesta posmoderna es, bueno, no hay una. Todo es la expresión de dominación y poder. Y yo creo que eso es una tontería. No creo que esa sea una solución sostenible. Creo que, en cierto sentido, encontramos la respuesta adecuada en nuestra empresa religiosa, que es que apuntamos a lo más alto, o no lo hacemos. Apuntamos a lo más alto conjuntamente, o estamos divididos. Apuntamos a lo más alto, y eso da significado a todas las cosas que hacemos que son partes subordinadas de eso. Apuntamos a lo más alto, y eso es lo que nos reúne y nos da estructura. Todo eso, ya sabes, individualmente y conjuntamente. Y eso es todo lo que hemos estado tratando de comunicar durante todos estos siglos, mientras hemos intentado comunicar todo el corpus religioso, generación tras generación, y resolver esto, y aclararlo, y tratar de entenderlo. Y creo que es donde estamos ahora. ¿Sabes? Elige algo, apúntale. A medida que te acerques, te volverás más sabio. Entonces, tal vez tu objetivo cambie. Está bien, pero al menos cambiará de una manera informada. Es como disciplinarte en una dimensión, ver qué pasa. Bueno, eso es emocionante, y creo que es algo que está abierto para todos. Puedes hacer eso. No debería decir eso porque no lo creo. Creo que puedes encontrarte en una situación tan grave que no hay escape de ella. Pero eso no importa, porque lo mejor que tenemos puede que no siempre funcione, pero sigue siendo lo mejor que tenemos. Y el hecho de que pueda no funcionar no significa que debamos desecharlo. Sigue siendo lo mejor que tenemos. Quiero decir, todos mueren y, en cierto sentido, fallamos. El hecho de que una sinfonía termine no significa que no valiera la pena escucharla. Responsabilidad. Eso es lo que le da sentido a la vida. Es como levantar una carga. Entonces puedes tolerarte a ti mismo, ¿verdad? Porque mira, eres inútil, fácilmente herido, fácilmente asesinado. ¿Por qué deberías tener algún respeto por ti mismo? Esa es la historia de la caída. Elige algo y llévalo. Elige. Hazlo lo suficientemente pesado para que puedas pensar. Sí, bueno, tan inútil como soy, al menos puedo mover eso de allí a allí. Bueno, lo que es realmente genial sobre eso es que cuando hablo con estas multitudes sobre esto, los ojos de los hombres se iluminan. Y eso es muy... he visto ese fenómeno porque he estado hablando sobre este material mitológico durante mucho tiempo. Y puedo ver cuando estoy observando multitudes de personas, ¿sabes? Sus cejas se levantan, sus ojos se iluminan porque les he armado algo. Y eso es lo que hacen las historias mitológicas. Así que no me hago responsable de eso. Eso es lo que hacen las historias. Así que digo la historia y la gente hace clic, clic, clic. ¿Sabes? Y sus ojos se iluminan. Pero esto de la responsabilidad, eso es un orden completamente nuevo de esto. Es que los jóvenes están tan hambrientos de eso. Es increíble. Y una de las cosas de las que he estado hablando con algunas de las personas que han estado, postulándose para el liderazgo conservador en Canadá, y, he estado hablando con ellos sobre, las dificultades que tienen para comunicarse con los jóvenes, porque los conservadores, ¿qué demonios van a venderles a los jóvenes, verdad? Porque en el conservadurismo hay algo que sucede cuando eres mayor. Pueden vender responsabilidad. También necesitas ese instinto de significado. Así que, y deberíamos dejar esto bien claro. ¿Por qué lo necesitas? Bueno, lo necesitas porque la vida es realmente difícil, ¿verdad? Quiero decir, la gente lo pasa mal. Hay mucho sufrimiento en la vida, y todos lo van a encontrar, ¿verdad? Ahí, tú no, tú sabes. Aprendes esto como psicólogo clínico, y sabes esto en general, ¿sabes? A menos que seas una persona extraordinariamente afortunada. No tienes que hablar con alguien por mucho tiempo, y realmente hablar con ellos, y llegar más allá de la superficie, hasta que encuentres, ya sabes, hay una tragedia, o 2, o 3, o 10, acechando no muy lejos de la superficie. Alguien en la familia está muy enfermo. Hay una historia infantil de patología extrema, alcoholismo en algún lugar de la familia, tal vez un toque de locura. Alguien tiene cáncer, ya sabes, un pariente mayor está muriendo. Hay problemas financieros, hay problemas económicos, hay problemas matrimoniales. Es como si la vida fuera un problema. Y eso, ¿sabes? No significa que todo sea un problema. Pero hombre, es un problema. Y a veces, es mucho problema.
Y a veces, es tanto problema que apenas puedes soportarlo. Y ves eso porque las personas, ya sabes, las personas se deprimen y se suicidan. Y la razón por la que hacen eso es porque piensan que no ser es mejor que ser. Y esa es una decisión bastante importante, ¿sabes? Entonces, y no es tampoco común entre las personas que están deprimidas. Y así, es algo muy importante a considerar. Y no es solo una cuestión de depresión y suicidio. Eso ya es bastante malo. Pero, ya sabes, si estás infeliz porque tu sufrimiento te ha llevado más allá de tu capacidad de afrontarlo, entonces hay todo tipo de otras cosas que pueden sucederte, que no están dirigidas hacia ti. Puedes volverte cínico, y puedes volverte amargado, y puedes volverte cruel, y puedes volverte narcisista, y engañoso y arrogante. Y es como si todo fuera para ti, y luego buscas venganza. Esa es una buena. No sé contra quién, pero tal vez contra todos. Tal vez incluso incluyéndote a ti, porque no estás contento con el papel que has jugado en generar tu propia miseria. Quiero decir, hay mucha oscuridad debajo del sufrimiento. Y entonces, y ese es un peligro existencial siempre presente para los seres humanos. ¿Sabes? Somos conscientes del futuro. Somos conscientes de nuestra fragilidad. Somos conscientes de nuestra mortalidad. Es algo que nos hace verdaderamente únicos, verdaderamente conscientes de una manera que ninguna otra criatura lo es, y capaces de cosas que ninguna otra criatura puede hacer, pero también cargando un peso existencial increíblemente pesado. Somos las únicas criaturas que siempre tienen que lidiar con el hecho de que somos finitos, y que todos los que conocemos están en la misma posición. Eso aliado con el sufrimiento, y eso está ahí todo el tiempo. Y, sabes, incluso en los momentos más brillantes en cierto sentido, sabes, en las pinturas del Renacimiento, en naturalezas muertas, solían poner un memento mori a menudo en la naturaleza muerta, como un cráneo en algún lugar de la esquina, o a veces en una perspectiva muy extraña, para que solo pudieras ver el cráneo si estabas parado justo al lado de la pintura en lugar de frente. Pero la idea era recordar siempre, ya sabes, que todo lo que existe está manchado o tocado con la mancha de la mortalidad. Y, ya sabes, eso es duro, pero hay algunas cosas útiles en ello. Te mantiene despierto, y te mantiene enfocado si tienes cuidado. Pero también te indica, si lo piensas, la necesidad de tener un significado en tu vida. ¿Por qué? Porque si es cierto intrínsecamente que la vida tiene este elemento insoportable de sufrimiento, lo cual parece ser completamente, ¿cómo dirías?, indiscutible en lo que a mí respecta. Y es peor que eso también, porque no es solo sufrimiento, es sufrimiento contaminado con malevolencia, ¿verdad? Es bastante malo que te pase algo malo, y es probable que eso suceda, pero es aún peor que te lo hagas a ti mismo, y saber que lo hiciste. Eso es duro. Y también es extraordinariamente duro ser traicionado por alguien más, o, ya sabes, ser tiranizado por tu propia cultura. Y eso no es solo sufrimiento. Es como un sufrimiento innecesario y sin sentido, que te está siendo dirigido por algo que quiere que eso suceda. Y ambos son fuerzas muy poderosas. Digamos, fuerzas arquetípicas, el sufrimiento y la malevolencia. Y tenemos que lidiar con ellas, en todos los niveles de la realidad. Y necesitas algo para contrarrestar eso. No es opcional. Si esa es la posición por defecto, y creo que es la posición por defecto, como una vida sin sentido no es sin sentido, es sufrimiento y malevolencia. Eso no es bueno. Y si eso se lleva a cabo, sabes, eso es lo otro. Si eso se lleva a cabo, y he leído los relatos y las acciones de personas que han tomado un giro muy vicioso hacia las partes más oscuras del inframundo, consecuencia de su resentimiento y su malevolencia, y luego su deseo de hacer que todo en el mundo sufra por la indignación de su existencia. Hombre, quiero decir, así es como convertimos las cosas en un infierno. Si quieres saber por qué los estados totalitarios toman los giros brutales que toman, y por qué las personas están motivadas para hacer las cosas absolutamente terribles que hacen, bueno, es por eso. Es que el sufrimiento y la malevolencia que son intrínsecos a la vida, los abruman y se desvían en una dirección muy mala. Y luego hacen que todo lo que ya es malo sea mucho peor. Y somos muy inventivos en esas cosas. Y eso no es bueno, a menos que ese sea el camino que quieras. Esa es una mala idea. Necesitas una alternativa, y ese es el significado. La conciencia humana es esa facultad que confronta el potencial en sí mismo. Creo que hay buena evidencia neurológica de esto, por cierto, para aquellos de ustedes que tienen una mentalidad científica, porque construimos circuitos dentro de nosotros para acciones habituales que hemos practicado muchas veces y que parecen funcionar de una manera muy determinista.
Y somos una extraña combinación de determinismo y no determinismo, hasta donde puedo decir. Pero para lo que parece estar nuestra conciencia, es para enfrentar aquellas cosas que aún no hemos encontrado. Y esas cosas que aún no hemos encontrado me parecen ser aquellas que aún no han sido traídas a la existencia. Y así podrías decir que para lo que sirve nuestra conciencia es para el encuentro con el potencial. ¿Sabes? Que nuestra conciencia es para él. No es para el pasado, ni siquiera para el presente. Es para transformar el futuro en el presente. Y realmente eso es lo que hace nuestra conciencia. Cuando te despiertas por la mañana, tienes un nuevo día por delante. Y el día podría llevarte en muchas direcciones. Y las semanas y los años. Todo eso puede llevarte en muchas direcciones. Y tienes cierta aprensión sobre cuáles podrían ser esas direcciones. Tienes cierta aprensión sobre qué papel podrían jugar tus elecciones al transformar ese potencial en una forma de realidad u otra. Quiero decir, ciertamente sabes que hay errores terribles que podrías estar muy tentado a cometer, que producirían todo tipo de infierno a tu alrededor, y aún así, estarías tentado a hacerlo. Parece que está ahí justo frente a ti, como una posibilidad. También sabes que, podrías levantarte de la cama y atender tus deberes, y hacer las cosas que se supone que debes hacer, y arreglar algunas cosas ese día, y esa semana, y probablemente las cosas al menos no serían peores, y probablemente serían mejores. Y yo creo eso. Yo sí creo eso. Yo no entiendo cómo puede ser así. No entiendo cómo es que la conciencia puede funcionar de esa manera. Porque creo que para entender eso, tendríamos que entender qué significa que el futuro sea solo potencial en lugar de actual. ¿Y quién demonios entiende eso? Quiero decir, nadie. Y luego tendríamos que entender cómo es que nuestras elecciones conscientes y nuestras elecciones éticas conscientes transforman esa potencialidad en actualidad, en realidad, en el presente y el pasado. Y ciertamente actuamos como si creyéramos que eso es lo que hacemos. Nos reprendemos. Por ejemplo, cuando hacemos un mal trabajo, nos molestamos con nuestros hijos y con aquellos a quienes amamos, si no creemos que están alcanzando su potencial. Nos sentimos culpables y avergonzados cuando tomamos decisiones que sentimos son inapropiadas. Entendemos hasta cierto punto que la forma en que el tiempo se despliega tiene algo que ver con la ética de nuestra elección. Y de nuevo, diría que es una idea muy profunda. Creo que es la idea más verdadera que conozco. Está muy enfatizada. Esa idea, enfatizada en historias religiosas antiguas, como las que se describen en el Génesis, o en el Génesis, con su extraña insistencia de que, ya sabes, Dios es aquello que trae orden del caos, potencial sin forma, genera el mundo a partir del potencial sin forma, y que de alguna manera estamos hechos a esa imagen, lo cual me parece que es el caso, y que la manera adecuada, por cierto, de actuar en esa imagen es actuar en relación con el potencial que te confronta con verdad, y con coraje, con articulación cuidadosa. Eso es el logos. Y que si haces eso, entonces lo que traes a la luz es bueno. Cuando ves a personas que son nobles a pesar de su sufrimiento, es ennoblecedor, es edificante. Realmente, lo es. Y ha sido impactante para mí también. La gente quiere ser alentada en esa dirección. Quiero decir, parte de la razón por la que mis conferencias, diría yo, han tenido éxito en la medida en que lo han tenido, es porque la gente las encuentra alentadoras, y eso realmente parece funcionar. Parece ser positivo. Porque parece ser una buena noticia. Bueno, parece ser, sí. Quiero decir, no es necesariamente el caso que eso sería así, ya sabes, porque podría haber sido que yo hubiera dicho cosas alentadoras a la gente. Hay más en ti de lo que parece, y eres capaz de más de lo que te exiges a ti mismo. Y, ya sabes, si asumieras tu responsabilidad y enfrentaras las cosas que estás tratando de evitar, que tu vida sería más rica y mejor para ti, y para todos a tu alrededor. Y el resultado de eso podría haber sido que miles de personas vinieran a mí y dijeran, le di una buena oportunidad y eso, tu consejo es realmente terrible y todo es, bueno, en serio. Asumí esa responsabilidad y simplemente me aplastó. Estoy mucho peor de lo que estaba antes, y todo se ha ido al infierno a mi alrededor. Y muchas gracias, amigo. Y eso, no es como si fuera una posibilidad completamente incomprensible, pero eso no parece ser lo que sucede. Lo que generalmente sucede es que los jóvenes en particular
Pero no solo ellos. Vienen a mí y dicen, mira, he estado tratando de asumir más responsabilidad y enfrentar las cosas que he estado evitando, y todo está mucho mejor. Es como, está bien. Bueno, ¿no es eso algo? Quizás en algo. Bueno, entonces te preguntas, bueno, ¿cuál es el límite de eso? Porque esa es la pregunta religiosa fundamentalmente. Es decir, si asumieras toda la responsabilidad que podrías asumir y enfrentaras todo lo que necesitas enfrentar, ¿cómo serías? ¿Quién serías? ¿Y cómo se transformaría el mundo a tu alrededor? Y bueno, si la respuesta parcial es, bueno, si hago eso un poco, las cosas mejoran bastante. Entonces, la siguiente pregunta podría ser, bueno, ¿y si lo hicieras completamente? Y no creo que eso sea posible en algún sentido, ¿verdad? Es como, ya sabes, la perfección es un horizonte que siempre retrocede. Pero no me queda claro cuál es el límite superior de eso. Y ciertamente, vemos personas, quiero decir, santos, digamos. Sí, eso es lo que iba a decir. Es una Madre Teresa. Correcto. Es un Francisco de Asís, que de alguna manera empujan el límite y suceden cosas milagrosas a su alrededor, tal vez en el sentido literal. Y si no en el sentido literal, lo suficientemente cerca, ya sabes, para todos los efectos. Y eso es alentador. Quiero decir, yo desgarrarme por esto de muchas maneras porque creo que quizás es posible asumir demasiada responsabilidad y aplastarte como consecuencia. Tal vez eso sea un pecado de orgullo. ¿Quién sabe? Ciertamente es posible. Pero mi experiencia hasta ahora ha sido que cuando ves a las personas soportar su sufrimiento con nobleza, no hay nada en eso más que bondad. Eso es algo. Y luego, cuando ves a las personas asumir más responsabilidad y decidir que van a apuntar hacia arriba y enfrentar su sufrimiento de manera honesta y directa, sus vidas mejoran, y las vidas de las personas a su alrededor también mejoran. Y así es. Eso también es muy extraño porque también significa que el camino hacia menos sufrimiento es a través del sufrimiento, ¿verdad? Y eso es algo. Eso sería esperanzador si el mundo estuviera constituido de esa manera. Es como, bueno, hay sufrimiento. ¿Cómo lo empeoras? Huir. ¿Cómo lo mejoras? Enfréntalo. Sí, pero es sufrimiento. Es como, sí, pero está ahí. Ahí está. Es una condición previa para la existencia o algo así. Y es como si tuvieras algo importante que hacer también, y lo enfrentas, y ese es el camino para trascenderlo. Miras donde crees que es importante mirar. Así que lo diré de nuevo. Miras donde crees que es importante mirar. Y eso significa que, bueno, una jerarquía de importancia no es diferente de una jerarquía de valor. Son la misma cosa. Una jerarquía de prioridades es lo mismo que una jerarquía de valores. Y una jerarquía de prioridades, una jerarquía de valores y una ética son todas la misma cosa, ¿verdad? Porque vas a mirar lo que crees que es de importancia cardinal. De lo contrario, miras, bueno, si estás hablando con alguien y miras sus pies, eso no va a ir muy bien, ¿verdad? En primer lugar, no van a estar muy impresionados contigo, porque en realidad quieren que mires a sus ojos. Y eso es porque comunicamos valor con nuestros ojos. Y lo hacemos directamente. Nuestros ojos incluso han evolucionado para hacer eso. Nuestros ojos tienen blanco alrededor del iris, para que puedas ver hacia dónde los dirigen las personas. Porque es muy importante saber qué piensan que es importante. Vemos el mundo a través de una estructura de valor. Y creo que una gran parte de esa estructura de valor se deriva en realidad del conjunto completo de textos. El conjunto completo de textos y su interrelación, que tienen el corpus bíblico en su base. Y así me parece que tú, creo que podrías hacer un caso bastante fuerte, tal vez en términos científicos, de que no puedes ver el mundo excepto a través del lente de la Biblia. Literalmente, no puedes verlo. Ahora, si no es la Biblia, podría ser algún otro corpus de textos, pero podría ser. No lo es. ¿Y si lo fuera? Bueno, ¿será un corpus de textos que compartimos? Porque si no lo es, entonces no podemos compartir nuestras percepciones y nuestros valores. Y si no podemos compartirlos, entonces peleamos. Esas son las opciones, ¿verdad? O estabilizamos nuestras jerarquías de valor de alguna manera en la que estemos de acuerdo mutuamente. O peleamos. Eso es. O estamos increíblemente caóticos y confundidos. Y eso solo producirá peleas de todos modos. Y así tenemos esta estructura de textos construida desde abajo hacia arriba. Está basada en las narrativas bíblicas. Y los textos existen en relación con esas narrativas subyacentes, y derivan gran parte de su significado del significado de las narrativas subyacentes, y viceversa, ¿sabes? Y entonces, la verdad bíblica. ¿Es posible que la verdad bíblica sea el tipo de verdad que es la precondición para la verdad?
Porque piensas, bueno, las personas religiosas hacen la afirmación. Las personas de la Biblia hacen la afirmación de que la Biblia es verdadera. Bueno, hay todo tipo de diferentes clases de verdad. Esa es una afirmación interesante, pero no está muy elaborada. Es insuficiente. Y sabes, a menudo lo que les sucede a los cristianos cuando debaten con ateos hábiles como Richard Dawkins es que tratan la Biblia como si fuera una teoría científica. Y Dawkins simplemente los deja en ridículo porque en realidad no es una teoría científica comparada con las teorías científicas. Y tan pronto como vas allí, bueno, es como una teoría científica. Es como, no lo es. No lo es. ¿Y eso significa que no es verdad? Bueno, significa que si lo único que consideras verdadero es una teoría científica, pero no creo que puedas practicar la ciencia, excepto dentro de un marco ético que no es en sí mismo ciencia. Y es posible que haya una verdad más profunda que la verdad científica, que es la ética que debe estar presente, a priori, antes de que puedas siquiera comenzar a hacer ciencia. Porque llegaste hasta aquí en el video, quiero celebrarte. La mayoría de las personas comienzan y no terminan. La mayoría nunca realmente sigue adelante. La mayoría dice que quiere algo, pero nunca hace el trabajo para conseguirlo. Pero tú eres diferente. Eres especial. Nación Creer. Llegaste hasta aquí al final y te quiero. Así que como una celebración especial, si escribes un hashtag creer abajo en los comentarios de este video, te mostraré y celebraré en algún lugar de la pantalla, en un futuro video, porque tú eres increíble. Para ver un video especial de Bob Proctor, mira el video ahí mismo a mi lado. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos.